Buenas tardes, sean todos bienvenidos el día de hoy a otra edición del Superclásico del fútbol paraguayo. ¿No sale? Pablo, ¿en serio? Ya sale. Pablo, sos un maleducado. Pablo, sos un maleducado. Ya estamos. Hola, mi querido Franco. Tantos tiempos. Qué gusto tenerte de invitado en el partido de hoy. El Ciclón de Barrio Obrero. El club del pueblo. El club de la gente. Del que somos vos y yo. Hoy gana. Hoy gana Cerro Porteño. No sé cuánto, no sé cómo, no sé quién es. Pero hoy tenemos que ganar. Hola, mi querido Coque Barrios. ¿Cómo estás en la tarde de Superclásica? ¡Epa! ¡Vamos, Olimpia! Hola, Marcos. Hola, gente. ¿Cómo andan? ¿Y a Franco no lo saludás? Hola, Franco. ¿Cómo estás? Hola, Tembo. No. Podés empezar el partido así. No podés Amigos, empezar la transmisión de esa enemigos, manera. no amigos. Sí. ¿Por qué toca mi pera, bro? Le mordió la pera, será. Se dio la pera. Sí, se dio la pera. Bueno, tenemos equipos confirmados por los dos bandos. Equipo confirmado para Sí, Cerro. Cerro Porteño sale de esta manera. Lo que muchos estaban pensando que no iba a suceder, Martínez lo dijo. Así que tenemos línea de 3 por los dos bandos, ¿eh? Línea de 3 en Cerro Porteño. Junior Fernández en el arco, Velázquez, Matías, Damián Pérez y Lucas Quintana. Por derecha, carrilero Alan Benítez, Guillermo Benítez por izquierda, en la mitad de la cancha, Piris Damota, acompañado de Pachi Carrizo, Iturbe Cecilio y Jonathan Torres arriba, el equipo del Ciclón de Barrio Obrero. Nosotros dijimos que iba a jugar a Soñora, ¿eh? ¿Se acuerdan? Cierto. Por Bueno, lo visto salió la que información. hizo un cambio táctico importante de Martínez ahí para no meterlo a Soñora. ¿Cómo sale Olimpia, Marca? Olimpia sale de esta manera. Hola, Gastón probando. Olveira en el arco, López, estamos Alfonso y Ortiz en la entrenando, dupla. que- No, bueno, no sé si es línea de 3, ¿eh? Línea, y sería un 5... 5-2-3. 5-2-3. Sí, porque en el arco Gastón Olveira. ¡Vamos, Gastón! López, Alfonso Ortiz por derecha. Se encuentra Olmedo por izquierda. Zavala en la mitad de la cancha. Domínguez Franco por derecha. Redes Leguizamo por izquierda. Y de Erly González arriba. Solito Solari buscando el gol. Hoy moja. ¡Epa! Se viene. Sí, Hola, sí. Pablo. Bien. No, basta, pero Bueno, perdóname, viejo, perdóname. Ya les informo a toda la gente que vaya a participar porque estamos regalando 6 pares de vasos de Olimpia, 6 pares de vasos de Cerro. Allá deja tu predicción, cómo sale el partido y podés ser Suban pues el la ganador. historia, suban pues. Dale pues que ha subido tu historia. Y sí, dale, ahí voy a bajar el TikTok. Epa, lo que te dijo. Caramba. Lo que te dijo. Feliz cumpleaños a Belén Rivas. También queremos felicitar. ¡Feliz en su cumpleaños, día. Belén! Belén. Ella poña de la historia. Hacer un poco. A ver cómo Marco. No me gusta, no. Ah, Yo hacer. no soy influencer, capaz. Y hace. Yo no soy influencer. No voy a Práctica. hacer. Práctica. Agarra todo. Yo con ¿Para pasión. pasión? Sí, para pasión ese. Pero si Pablo subió a pasión. Ah, eso yo con Pablo. En mi historia, hacemos vos. No, ese con pasión de vos. Hacemos por mi historia, así tipo, así. Ese es amigo de Franco de Rosa. Ah. Y así. Sí, él es mi amigo, capé. Serios, muchachos. Serio. Míralo, Gastón, el papá. Ciclón, juega el Ciclón y juega ahí. ¡Olimpia, papá! Acá, únanse. Rápido. Bien. Vamos, Luque. Bien. Feliz aniversario. Luque. Bueno, los dos equipos confirmados. Juan Gabriel Benítez, el árbitro de este encuentro que se juega en la Nueva Olla. Árbitro mundialista, papá. ¿Cómo? Árbitro mundialista. Árbitro mundialista. Hay que decirlo. Eso es cierto, ¿eh? ¿Vos Eso es sabés que... cierto. ¿Te acordás de Oscarcito? El mismo. Vos sabés que él nos contaba que Juan Gabriel era su profesor de educación física. ¿En serio? Sí. Era el profesor de educación física. No me acuerdo si era informática o educación física. De informática, era, ¿verdad? Sí, era su profesor de informática. Había sido. Juan Gabriel, que ya es el árbitro con más partidos en esta Copa Apertura. El mismo que tiene 4 clásicos en la espalda. Y hoy va por el 5º. Vamos a ver. Inició en ese empate 2023. Creo que era 2-2 o 0-0, no me acuerdo bien. Que había empatado y la seguidilla de empates lo había dirigido Juan Gabriel Benítez, el árbitro mundialista, el terna arbitral mundialista.
En instantes ya estaremos en contacto de La Olla. Están ahí los muchachos, está Martín. Va a estar hablando con la gente para lo que va a ser esta previa, este partido sólido. Un partido que... Olmedo que vuelve al Sí. 11 después de mucho tiempo, ¿eh? Creo que después de 5 o 6 partidos más o menos que Olmedo vuelve al 11 titular de Olimpia. ¿Te gusta el equipo, Coque? Séme sincero. Me gusta. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que el Beto está lento. Está lento, le falta ritmo y hay que ver cómo entra Olmedo para poder cubrir esa banda que Yo no vamos a estoy necesitar. cagado. Vamos a necesitar que estén rápidos por ahí. ¿A vos te gusta el equipo, mi querido Franco, de Cerro Porteño que propone, mejor dicho, Martínez? Me asusta ¿Te asusta? que quieran probar línea de 3 en esta clase de partido, Ya pero el- entiendo que es. Le putean a Richard, y le está putando a Richard y se caga de risa a Richard. Y está bien. Sí. Es algo que no vas a poder atajar justamente en los clásicos. Ahí está No, la no, nueva olla claro. imponente. La nueva olla partido por la fecha número 17. Partido que, bueno, en cuanto a la sumatoria de puntos, en cuanto a la apertura, los dos no es que... No, digamos, los dos tan lejos, pero es un partido que, bueno, sí. es un partido aparte. Es un partido que hay que ¿sabe qué pasa? El que gana acá se queda arriba en el historial Ahí está. de clásicos por liga local. O sea, Olimpia en clásicos de liga local no está arriba hace más de 20 años. Mira eso. La última vez Se fue... define en cuanto al 2004. historial. Sí. Sí. Se Que- define en cuanto al historial, ¿verdad? O sea, y de igual manera también es un partido que es para la sumatoria de puntos, que bueno, hay que ver cómo sale Libertad. En caso de que Libertad no sume puntos, al que más le sirve es obviamente a Guaraní. Mira lo que es la gente de Cerro, qué linda gente, qué linda Lindo hinchada, ambiente, qué lindo ambiente, qué buen estadio, qué buen partido. Mucha gente ya revolcada, cantando, esperando el momento del inicio del pistazo inicial de este partido. 17:30 puntualmente, hora Paraguay, estadio La Olla. Ahí está nuestra amiga, siempre es captada por las cámaras, llega. ¿Quién? Ahí está, esa de fondo. Esa con la que era, que vino. Ah, sí. ¿Te acordás? Sí. Ahí está la barra, la hinchada del Ciclón de Barrio Obrero esperando el inicio del partido también. No vi todavía que enfoquen la Petengil, ¿eh? Todavía no vi a los hinchas de Olimpia, que recordemos que van a estar vigilados completamente. Sí, sí, No se permitió, por ejemplo, en cuanto a la murga, No, banderas, nada. instrumentos, banderas alusivas al club. Así que hoy Olimpia tendrá de su lado algo que no se lo puede quitar, que es el cántico. Sí. Es la garganta. Así que ya están listos los muchachos también. Nosotros también desde allá. Y obviamente hay que hablar de esto. Ahí está, no ya mía. Ahí está. De esta edad. Sí, señores. Últimos días para canjear las Vale Otra. Y va a ser transportada por nuestro amigo de esta edad. Ahí está. Se viene. Ya está ingresando con la pelota en... tu delivery más rápido, obviamente. Aquí tu delivery de bebidas. Últimos días para canjear tu tapita Vale Otra. No te pierdas de la oportunidad que solamente Pilsen te va a dar y te va a ofrecer. No hay ninguna otra cerveza que haga esto. Y Pilsen te da la posibilidad de juntar tus tapitas y canjearlas por otras Pilsen. De la mano de toda ya está el esférico. Ahí está. Espectacular. Sublime, hermoso. Mi querido Martín. Martín, ¿cómo te va desde la nueva olla? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Estamos acá afuera de la nueva olla esperando que empiece. Ya va terminando, ya la gente, cada vez hay más personas entrando y llegando. Y nada, estamos acá esperando, ansiosos, que empiece ya. Mira el la clásico. facha de Martín. Martín, muy falsero, por cierto. Agarrale a los perros. Gracias. Y vamos a esperar que venga acá la gente que están llegando y viniendo. Perfecto, bien Martín. Mucha gente, porque hay muchos cerritas, obviamente, ya que es el local. Sí, mucha gente de Cerro, algún que otro infiltrado, limpia, escondido, ¡Epa! pasando por la zona de preferencia, ya he visto también. Y sí, así es. Perfecto. A ver, lo escuchamos a Martín, ¿sí? Bueno, Martín. Hola. Martín, agarrala a cualquiera y preguntale cuál va a ser el resultado del día de hoy. ¿Quién marca los goles? A cualquiera, no importa. Allá voy. Dale, Amigo, fuerza, Martín. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Amigo, ¿quién va a hacer los goles? ¿Quién para vos gana el partido? ¿Cómo sale? Sí.
Pero ¿cuánto? Predicción, ¿cuánto gana el partido? 2-0. ¿Con goles de? Cecilio. ¿Los dos? Los dos. Muchas gracias, amigo. Qué grande, Martín. Ahí Siga, está. Martín, siga, Martín. 2 goles de Cecilio. Amigo mío, ¿cómo? Amigo. ¿Quién va a ganar el partido? Sí, Canadian. Ah, you're Canadian. Canadian. What are you doing here? We're here to run track and watch football. Who do you want to win? Cerro or Olympia? ¡Vamos, Cerro! ¡Ah! ¡Ahí, papá! Primer mundo, primer mundo, primer mundo. International over here. Yeah. Ahí está, desde Canadá. ¡Qué grande, No, Martín, boludo! Ahí tenés tu notero que sabe hablar inglés. Sí, señor, como tiene que ser. Qué grande, Martín. Acá alguien más quiere hablar. Dale, pues. Speak Spanish? Sí, hablo español. Ah, ok. ¿Quién va a ganar? Soy de México. ¿De México? ¿Y quién quieres que gane? ¿Cerro o Olimpiada? Cerro. Vamos, Cerro. Primer mundo, primer mundo, primer mundo. Yo creo que va a salir 3-1. 3-1. Sí. Muy bien, buen resultado. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Qué grande! No, déjate de México. joder. Déjate de ¿Algún joder. ¿Algún otro país que quiera venir? Ah, ok. Están ahí entre los canadienses y mexicanos juntos. Perfecto, Martín. Es tu momento. Agarrale a quien quiera y me decís, ¿sabes qué Marco está acá hoy? Dale, dale. Todos vinieron a ver la Cerro de todos los países. Espectacular, Vamos a ver ¿eh? acá la familia. Gran cerrita, ¿Qué tal? Puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto va a salir el partido? Y yo creo que va a ser un 2-0. 2-0. ¿Y quién mete los goles? Cerro. Cerro. Sí, sí. Cecilio Domínguez y Iturbe. Iturbe. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién más. A la policía, quien sea. Amigo, hermano, quilombo, hermano. predicción del partido, ¿cuánto sale? 0-2. ¿Quién mete los goles? Cecilio Apache. ¿Y el Olimpia? En Olimpia, Leguizamón. ¿Eh? Leguizamón. Leguizamón, dice. Qué fantasma. Nah, ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, yo escucho, ¿eh? Yo escucho bien. Perfecto. Bueno, continúa, Martín. Llegando la gente, están terminando de ingresar. Continúo. Sí. Don. ¿Cuánto sale el partido? 2-0 gana Cerro. ¿Quiénes meten los goles? Cualquiera con tal de que ganemos, pues, esta es la última oportunidad creo que para salir victorioso. Gracias. Genial, gracias. Bueno, ¿Se escuchó bien eso? Yo Se la verdad que escucha no entendí muy bien lo que dijo al final. de la gracia se escucha. Espectacular, Martín. Espectacular se escucha. No te preocupes por eso. Vos metele. Crack total, ¿eh? Los niños pueden salir. Sí, para la previa no hay problema. Ah, ok. Amigo, ¿quién va a ganar y cuánto va a salir el partido? Cerro va a ganar. Creo que 3-0. 3-0. Ay, jue. ¿Y quiénes meten los goles? Enciso. Grande. ¿Cómo? ¿Quiénes? Iturbe. ¿Y tú los tres? Sí. Hack 3 de Iturbe. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ahí está. Hack 3 de Iturbe. Creo que antes dijo Enciso. No Sí. sé, pero Qué nivel vamos a ver chino, qué los dice noteros, también. Amigo, pasión ¿cuánto sale el Shaggy. partido? Ganamos 2-1. 2-1. 2-1, señor. ¿Y quiénes meten los goles? Va a meter Cecilio y Jonathan. ¿Y el gol de Olimpia? No, gol Olimpia no hay. No, No hay. ah, No existe. Gol en contra va a ser. Ah, gol en contra. Olimpia no mete gol. Ah, ok. Genial. Muchas gracias, amigo. Muy bueno, muy Excelente, Martín. bueno. Excelente. Vamos esperando que se acerquen más personas para seguir preguntando. Igual no te sus preocupes. predicciones. Yo creo que tenés que ir ya directo al estadio, ahí a la cancha. Ya está, perfecto. Nos vamos acoplando y preparando para el hincho Pina después del partido, señores. Dale, ¡Villa! me gusta, Martín, me gusta. Bien, Martín, Grande, carajo. Martín, grande, Martín. Así es. Nos vemos. Un saludo a todos ahí en el estudio. ¡Qué grande! ¡Chao, Martín! Fan de Martín, ¿eh? Olimpia local en la nueva olla. ¿Qué va a ser Oh. local? No, y ahí están tirando en el chat, muchachos. O sea, yo no digo nada. Saludos, Asunción. Los Cornetas. Saludos, Marcos Molinas.
¿Cómo que Marco Molina se llama? Bueno, señoras y señores, ya listos nosotros para poder llevarles este partido. Estamos a nada más y nada menos que 16 minutos contados para lo que va a ser el ranking de esta edición del Superclásico. Partido más que importante, partido que va a decidir si Coque mañana va a poder estar tranquilo en su casa cenando un asado, meándole al tío cerrista, o Franco Garrosa hará lo mismo, pero con el tío olimpista, con el amigo olimpista. Porque el lunes va a ser una locura, ¿eh? El lunes va a ser una locura. El programa gane quien gane. Esperemos que no haya un empate. Esperemos que no haya un empate porque, sinceramente, la última vez ganó Olimpia. ¡Vamos, Cerro! Sí. ¡Vamos, ¿Cerro Cerro! podrá hacerlo? Sí, vamos, Cerro. Olimpia gana, dice, mi último 100 se fue. Anímate. Fuerza los muchachos. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Y hoy se escucha Cerro. Cerro es local. Y el local, Cerro local. La Ponelo, última Cerro. vez, poneme la hinchada de Cerro. Fuerte luego. Primer tiempo hinchada de Cerro, segundo tiempo hinchada de Olimpia. Como Así solíamos hacer. hacemos. No, Así hacemos. Como la solíamos pasada fue hacer. Olimpia local, hicimos toda la cancha Olimpia. ¿Eh? Y bueno, y Eso no, nos fuimos, Olimpia nomás, y hoy claro, todo porque Cerro. nos fuimos a la cancha y se escuchaba la hinchada. No me va a querer robar. Y era así, Franco. Vamos, Cerro. Bueno, vamos a poner la hinchada del Ciclón de Barrio Obrero. Se enoja Gracias, Coqueva. presidente. Se Presidente. enoja Coqueva, pero bueno, ahí está. Los banderines de los dos clubes. Partido. A Olimpia ni de local se les escucha, dice Anaí. Gracias, ese saludo te manda mi mamá Liz, dice Nayara González. Olimpia gana, dice Liz. Gol de Soñora, lo más tantuono. Se viene, señora. Señora que no está. ¿En el banco no está? Ni en el banco. Parece que no, ¿eh? ¡Vamos, Cerro! Chat, quiero que ustedes me digan quién gana hoy. ¿Quién Mandy, gana hoy? estás cagado. ¿Quién me dice eso? Porque Teogán. Teogán. Tranquilo nomás, Teogán. A ver lo que es capaz un loco mental como mi querido Martínez probando la línea de 3 en un clásico por primera vez en su vida. A ver. Olimpia, mi buen amigo, esta mañana volveremos a estar contigo. Esta Te campaña. alentaremos de corazón. Olimpia Cerro 1-0. Cerro 2-1, Cerro 3-1, Cerro 2-1, Cerro, trámite, Cerro, dice Me encanta. Otro más dice Cerro. Olimpia, carajo. Olimpia. Bueno. Olimpia, carajo, dice Olimpia 2-1. Bueno, voy a subir a la historia eso. ¿Qué vas a subir? Voy a subir lo de que se pueden ahí a participar en Twitter. ¿Cómo? En Twitter. ¿Qué tenemos hoy para regalar, Marquitos? Tenemos. Y mano arriba con Pablo. ¡Vamos, Tenemos Cerro! 6 pares de vasos de Olimpia, 6 pares de vasos de Cerro Porteño. Voy a publicar, te voy a tirar el link, Dan, para que tires en Twitch. No, yo voy a tirar en Twitch, no te preocupes. Yo voy a tirar. No Cerro está, 5-0. no está Franco llena la Tetores. cancha, ¿eh? Llenísima está la parte olímpica, no está llena. No, pues esa parte de Cerro. No, esa parte está por el concierto. El concierto que se viene. ¿Concierto de quién? Por favor, el concierto. Respetando, po. ¿Puedes repetir, José Barrios? Estoy dando para que sepa la Es más gente. grande lo saca cancha. Y les queda grande entonces. No, es más grande que el defensor. El defensor pues, tampoco estaba lleno tampoco. No, casi está llenísimo. Ya, pues, Epa, ya- la pareja. No, ese es menor. papá. Menor de edad. ¿Eh? Y tiene pinta. No. Qué linda la gente de Cerro Porteño, se nota, ¿no? Justo cuando dijiste. Justo cuando dice. Empezaron así con los amigos. Con los amigos. Justo cuando dice. ¡Ay, también el Osito Prato, papá! ¿Conoce bien esta cancha del Oso Prato? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo moja el oso, eh? Prato tiene como 40 y tiene la misma entrada que vos, Coque. Bueno. Y tiene 2 entradas. Bueno. También 2 goles en la olla. Y Mira da gustos. ¡Hoy vacuna el hoyo! ¡Cállate, Coque! Vamos Cerro. Dice, Pero vamos estadio. Vamos Cerro. El chat de TikTok dices, vamos Franco, quiero que tengas tu felicidad. Vamos, Solo Cerro. quiero quitarle la felicidad a Franco. No, Manifiesto. Dios mío. Bueno, señores. amigo, ya estoy van leyendo lo que dice la gente. Ya van ingresando nada A la más y nada pucha. menos que a la cancha los protagonistas.
Juan Gabriel Benítez, el árbitro del encuentro. No llore Franco, dice. Dale, Marco, juegue, dale. Dale, vayan dándole tap a la pantalla, tap a la pantalla. Tap a la pantalla, tap a la pantalla. Compartan que tenemos un pack para el primer tiempo y el segundo tiempo. Todos se ponen en contra mía. Packs tenemos para regalar a la gente, volvieron los Está Bustos, carajo, Bustos. ¡Vamos, Bustos! Qué linda gente. Yo sí no otra cosa. Coque ídolo. Todos me están cargando en el chat, porque evidentemente... A nadie te está cargando. No, tiene miedo el man y Y tenés ni miedo. Si juega Olveira. Señores, hoy el fútbol corona el fútbol. Porque Cerro Porteño es fútbol. Gracias, Jorge Román, por seguirnos. También agradecemos a Héctor por 16. ¿Qué somos más? ¿Somos más cerristas o somos más olimpistas? A ver el chat, a ver el chat. que ponga A ver, Cerro Olimpia. Cerro Olimpia. Dale. Olimpia, vamos. Gracias, Joana Dos Santos. Cerro Porteño es Paraguay, dice Clone. ¿Qué dice ese Franco? Olimpita, dice Meli. Cerro. Esta es la disputa, la previa. Franco Nibollo tenés que estar. Si llegamos a 10.000 likes, gana Cerro. Epa. Olimpia le callá, dice Daniel Tavirón. La mitad más uno, Ñandecó, dice ahí. Gracias, licenciada Raquel González, por seguirnos. Cerro Comando, Gastón Romero. Ahí agradecemos a Iván Casco, que dice: vamos Olimpia de mi corazón. Cállate, Franco, dice Mariela Jiménez. Pablito Alonso. Mariela. ¿Estás soltera, Mariela? ¡Epa! Se viene Mariela. Like. ¡Porno! ¿Qué? ¿Qué? Y ahí dice: vamos, Cerro Porteño, dice Raquel González. Se quita el intento de bigote si gana la O. Ayer me quité, ya me creció mucho. A ver. Gracias, Adri, por seguirnos. Gracias a toda la gente de la comunidad de Pasión Estudios. Se viene el partido, se viene. Ya alienta la hinchada de Cerro Porteño. Obvio que yo. Hoy ganamos, dice Joana. Para vos sí, dice Mariela. ¡Epa! Ojo el novio. Cerro gana el invicto. Rompe el invicto. Vamos, Ciclón. Gana el invicto. ¿Qué? ¿Qué dice? Hola, Hola, Nati Rivas, querida. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? La Rivas buena. Felicidades para ver. Estoy acá. Estoy en mi prime. Vamos, Cerro. Bueno, y los minutos se van carcomiendo. Los minutos se van acotando para el inicio del partido. Los corazones palpitan. Coque, no aprietes tanto el culo. Soy la silla. Bueno. Hijo de puta. No. Pero. Si gana Olimpia, vuelve con mi ex, dice Junior Cardoso. Tranquilo. Dejen todo a Cardoso. Olimpia, 7 torneos internacionales, cerracera. Vamos con el tap, gente. Dale. Likes queremos acá. Queremos rosas, queremos sombrero, queremos elefante, todo. No, eso no queremos. León, queremos Galaxia. Galaxia, imagínate. Están donando rosas, pejate. Bien, sí. Oh, tap. Dale, que tenemos que ganar. Poné ya una competencia contra Yaka. Y vamos a ganarle. No. Gracias por la rosa. Gracias por el helado. Envíe 25 rosas para Franco. No. ¡Vamos! No. Sos un maleducado. Ahí está, Una rosa, gracias Junior. Gracias Chris Milan. Por el helado. helado, boludo, no, déjate de joder. Like, denle like. Van ingresando los protagonistas, señoras y señores. Olimpia y Cerro Porteño. ¡Vamos, Olimpia! Para el país, para el mundo. Pasión Estudio te lleva el partido. Te lleva el clásico del fútbol paraguayo. Vuelve Gastón Olveira. Vuelve el arquero uruguayo. La bandera norte se hace presente. ¡Qué linda! La hinchada de Cerro cantando el unísono. Corazones azulgranas.
Dice presente. Go. 1, 2, 3, 4. Dice, no, aquí, tranquila. Gol. Olimpia gana 2-1, dice Argon Free. Argon! Ese es un crack, boludo. Ese hace freestyle. Argon Free. Dale, Argon, tírate un free, papá. Tírate un free, papá. Para Olimpia. Mocha el video Capé, dice. ¿Qué video, Pío, Pío? El de tu... No vayan a hacer así, será. Soes. Soez puede Gracias, ser. Iván Baez, por las rosas. Gracias, Iván, por Iván. la rosa. Iván. Franco 100.000, que gana Olimpia, gana 2-0. Iván ingresando. Ahí está, entran. Gracias, Junior. ¡Qué grande, Junior! Jorge regaló la sub. Muchas gracias por ese regalo, Jorge. Jorge. Grande, Junior. Ahí está, mira lo que es la cancha, qué hermosura, qué linda gente, qué lindo partido, qué lindo zorro porteño. Recibimiento en la olla. En la nueva olla. ¿Quién gana el clásico? La encuesta dice. Nos vemos la encuesta. Tenemos encuesta, ¿eh? Sí, Ahí está la encuesta, ¿Quién muchachos. se queda con el clásico? Quédate, dale. 50-50 la encuesta. Patricio Romero, gracias por seguirnos. Gracias a la gente que está con nosotros. Se viene partida. Vamos. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande sos, Cerro Porteño! ¡Vamos, Ciclón! Emoción total. Ahí está Cecilia. Está Iturbe. ¡Voten, pues, voten! Qué linda fiesta. Gracias, Iván. Ahí, mirá cómo votan. Ahí está el voto. Espectacular. ¿Quién se queda con el clásico? Mostrar el video, Capé. No se puede mostrar. Ahí está Derlis, Leguizamón, Redes, Licha y Gastón. ¡Vamos, Olvera! ¡Volviste, carajo! ¡Volviste! Licha, Redes, El Rayo, Derlis, Franco, Zavala, Olmedo, Domínguez, Alfonso y Richard. Juan Gabriel Benítez, Gatito Torres, Alan Benítez, Carrizo, ¡Vamos, Gustavo Cerro! ¡Vamos, Velázquez, Cerro! Lucas Quintana, Cecilia, Matías Damián Pérez, Piris Damota, Iturbe, el equipo de Cerro Porteña. ¡Qué lindo que está la tarde! ¡Qué lindo! El saludo correspondiente ya entre los jugadores, entre los protagonistas de Tapame eso, de Tapame que se viene. Pero qué locura, Lombardi. Y pa, suena. Ahí está, por 53% gana Olimpia, dice el chat. Vamos. Gracias, Belén Morel, por seguirnos. Ahí. Una vez más Tranquilo. te seguiré. Dale. ¿A dónde? Tum. Esos recibimientos solo lo hacen cuando papá aparece, dice. ¡Totalmente! ¡Qué lindo! ¡Solo llenan cuando juegan contra Olimpia! Imponente la nueva olla. Imponente partido. Juan Gabriel Benito acompañado de Eduardo Cardoso, Michel Saldívar y Derlis Benítez. Derlis López en el bar. Partido de la Copa de Primera Superclásico del fútbol paraguayo. Los corazones que palpitan a un mismo ritmo en el que se juegue el superclásico del fútbol paraguayo. ¡Viva Cerro, carajo! Dice Lucas. Gracias, Carlos, por seguirnos. ¿Qué partido se viene? Y canta Cerro. Vamos, Cerro. A la gente de TikTok que nos pide que mostremos el partido. Ojalá hacerlo. Así sale Cerro Porteño. ¿Cómo sale Cerro? ¡Franca! En el arco, Gatito Fernández por derecha, Alan Benítez centrales, la dupla central, Gustavo Velázquez y Lucas Quintanita. Por izquierda, Guillermo Benítez en el medio. Pérez. Matías Pérez. Damián Pérez. Bueno, más adelante está Robert Piris Damota, Cecilio Domínguez y Turbe. Y arriba está nuestro querido amigo Jonathan Torres. Asimismo, en la mitad de la cancha aparece nada más y nada menos que el señor Matías Damián Pérez, que se estaba diciendo justamente en la previa del partido. Gracias, Ángel Santa Cruz, por seguirnos. Ahí va la foto correspondiente entre los dos equipos. Así saldrá Olimpia, así se prepara el decano. Ustedes me dan mucha ansiedad. Te pido mil disculpas. O sea, en realidad Pérez va de central, no va al medio, pero en la gráfica pones. Claro, y quisieron poner también la de Olimpia, pero no... No tienen esa... No tienen el... No Sí. es lo que van todavía en el FIFA. Sí, no está bloqueado todavía la formación. Vamos, Cerro, dice la gente. A ver, a ver. ¡No podemos a ver. mostrar el partido! ¿Cómo ¡Ahí sale sale Olimpia!
Gastón Olveira en el arco. Olmedo, Alfonso, Licha López y Zavala. Domínguez, Ortiz, Franco, Redes, González y Leguizamón. Mirá, 4-3-3. 4-3-3 es lo que muestra la televisión, pero veremos cómo va a estar saliendo Olimpia. Mira un poco. Porque Si es así, me gusta la formación, ¿eh? Pero esto lo pone en la televisión. Obviamente, hay que ver, ¿eh? Si es así, me gusta esta formación. 4-3-3. Minutos para que inicie el partido. Para mí que se olvidaron de que arranca y media. Hay que sacar todo, ¿eh? Cerro. Sí, hay que sacar todo. La gente está en un cumple. ¡Viva 3 de mayo, carajo! Dicen los perros. Olimpia, no Perry, una to live, dice. ¿Por qué, tío? ¿Por qué pelucas? ¡Vamos, Cerro! ¡Vamos, Cerro! Olimpia, dice Sol Chilesme. Se va a arrancar el partido en 30 minutos ya de las 17 horas. Me gusta la formación, dice Mauri Bru. A toda la gente que vaya dejando su tapa para pantalla. Hoy vamos a regalar dos packs. Uno en el primer tiempo, otro en la final del partido. Tenemos muchos regalos para vos. Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. Ansiedad total. Vamos, Cerro. Vamos, Cerro. Vamos, Cerro, Marcos. La historia del clásico cuenta que nuestros antepasados pasaron y vivieron estos momentos increíbles que quedaron y forjados en cada rincón de esta cancha en la nueva olla. Ahí está, línea de 3. Línea de 3 como se para Olimpia, ¿eh? Se viene el partido. Atención, ¡arrancó! Arranca el partido, señoras, señores. Mueve Cerro. Ya hay fútbol, ya hay superclásico. Los corazones están atentos a este partido. Y va Olimpia con Leguizamón a la carga. Y va con todo. Se viene Zavala. Pide Zavala. Este Facundo. Cerro Porteño que se repliega esperando la marca. Este Facundo deja para Leguizamón. Leguizamón que la desprende por el costado izquierdo. Este es Richard Ortiz de central, ¿eh? Sí, Richard Ortiz. Línea de 3 al final. Línea de 3. ¿Qué hay vos, mi querido Rodrigo Ibarrola? Ahí va saliendo Richard Ortiz. Ortiz adelanta para Leguizamón. A ver qué hace Leguizamón. Se va a la carga Olimpia. Leguizamón traba con Pérez. Y va Leguizamón. Se lanza al corte. Eriza Quintana. ¡Qué lindo! Olimpia. Va Facundo Zavala. Zavala ante Benítez. Cortó Alan. Y saca. De la manera le queda a Olimpia. Va a ver Derli González que da. Se pasea en el área. Derli González cruza. González que retrocede. Deja para Facundo Zavala. Va a mandar el centro al área. A ver Facundo. Atrás. Y este es Domínguez. Va moviendo la pelota Olimpia. Balón dominado Richard Ortiz. La deja para Leguizamón. Leguizamón que tiene la pelota. Arriba Leguizamón de para Derris. A ver si la cruza. Ahí está. Redes que no llega. Saca Matías Damián. Bien, Olimpia. Llega Olimpia. La pelota. No sé quién fue el que regaló la pelota, pero ya sigue. Ahí va con todo. Cerro pegó por Olimpia y juego con las manos. Gracias, Diana, por estar con nosotros a pesar de la ansiedad que te damos. Primer minuto. Gracias, Igna, presentado por La Rosa. Lateral en salida para Cerro Porteño. Primer minuto del superclásico del fútbol paraguayo. Ahí lateral para Cerro. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dije el chat? Vamos Olimpia, dice Mauri Bru. Franco apenas empezó. Tranquilo. Ahí va el Pachi. Dejó la pelota ahora para Guillermo Benítez. Benítez atrás y ya la asegura Quintana. Matías Damián. Quintana. Esta es la salida de Cerro Porteño. Guillermo Benítez pegado a la banda. Devolución para Quintana. Quintana con la pelota. Pensando, dejando la pelota pegada al pie. Este es Quintana. Abre juego ahora para el señor Velázquez. Creo que fue Quintana el que colaboró hace rato, ¿eh? Gustavo Velázquez. Ahora por el costado derecho se juega. Frente a platea. Va Benítez que adelanta. Arriba cortó Richard. La baja de pecho Leguizamón. Este es Leguizamón perseguido por Piri Mota. Va Leguizamón. ¡Epa! ¡Bien Leguizamón, carajo! ¡Bien! Nada, amigo. Nada. Bien Leguizamón. La cancha, la medular en la luna de la cancha. Cayó Leguizamón, hay pelota parada. Tarjeta, profe, tarjeta. Si la señal está boreando. Denle like si están boreando la señal. Denle like. Pero Sportivo dicen. Sportivo Sports. Si está boreando, vení con nosotros, papá. Vení con nosotros. Y dale like a la batalla. Quédate con nosotros que vas a vivir el superclásico. Se viene Franco le deja para Leguizamón. Se viene encarando a Velázquez que gana el duelo. Velázquez. Deja para Matías Damián Pérez. Salida que es difícil para Cerro. Ahora sí lo hace bien Pirita Mota. Adelantó para Pachi Carrizo. Carrizo que pasó con un caño a Domínguez. Y va y turba y se abre por el costado izquierdo Guillermo Benítez. La deja para Jonathan Torres. Se viene Cerro Porteño. Se acerca al área defendida por Gastón. Viene el centro del área. Se desvía por el Olimpia y tiro de esquina. ¡Corner! ¡Ay, tiro de esquina para Cerro Porteño! Y se acerca el ciclón de Barberina. Corner. Vamos Cerro. Esta es
Enciendan las luces porque hay tiro de esquina. Hay peligro, hay peligro, hay peligro en zona aérea. Veremos quién marca primero en este superclásico desde la esquina. Robert Piris. Se viene Cerro. Franco echa la ficha por Robert Piris da Mota. Y lo festeja, y lo festeja. Ahí lo dice. Hay un jugador que pasó por Olimpia y por Cerro. También a la Benítez. Vendrá al centro, al área de Cerro Porteño. Viene Pacha. Ahí está la pelota pasada. Y la izquierda, el esférico. Alex Guizamón. Acelere Rayo. Ahí va la tormenta. Ay, se le fue. Uy. Bien, tranqui. Mintió el pronóstico, para que se venía el Rayo, pero correcto. Rápidamente el hombre de Cerro Porteño. 4 minutos de juego. 0-0 el marcador. Acaba de iniciar el superclásico del fútbol paraguayo. Piris la Mota. Robert Ayrton. Clarifica la jugada Velázquez con Pachi. Pachi la toma media vuelta y el toque para Torres que buscó el tacón. Aparece Olimpia, corta Cerro. Qué bueno, que está impactante el juego en la mitad de la cancha. Buscó Pachi, el pase y se viene la contra. Se va Olimpia. ¡Qué bien! Ronnie Redes espera. Derli se posiciona adelantada. Redes le va a pegar. Redes. Tiro de esquina. Bien, Olimpia. Bien. Hay que aprovechar la inseguridad de Cerro. ¡Vamos! Tiro de esquina que corresponde a Olimpia ahora. Viene la vuelta a ver cómo está de manera aérea Olimpia. Dale, Gatito, salí. Salí, Saca la pelota, Gatito. Gracias, Lourdes Sosa, por seguirnos. Gracias, Araceli Jazmín, por estar con nosotros en este partido importante. Que ustedes estén con nosotros y dejen el tap a la pantalla. No estoy viendo corazones, solamente corazones que quieren gritar el gol. Vendrá el tiro de esquina de Olimpia. Lo quiere festejar de visita. Viene el centro al área. Qué lindo centro. Saca la pelota Olimpia. Busca y va saliendo Iturbe. Busca Cerro la salida. Redes atrás. Bien. Ahí va jugando Olimpia. Este es Javier Domínguez. Javier, perseguido por Cecilio, lo quiere tomar. Javier no puede. Piris! No pierda ahí. Cerro Porteño se va. Se viene Cecilio. Quiere encarar a Franco. Lo Falta. bajó. Falta. ¡No! ¡Ay, No. falta! Bien, Cecilio. Angélica López, gracias por seguirnos. Saludos a William González que dice: no, Capé. Pelota parada que corresponde a Cerro Porteño. Vamos, Cerro. Que cobra, dice 15. No, Calchada. Ya, qué grande sos, Piris la Mota. Impresionante. El partido va 0-0. Mateo 13, 0-0. 6 minutos de juego. Hay pelota parada. Plaga Costillo, dice William. Solo contra Papayina. No, vamos Cerro, dice César. Pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero. Va a levantar Carrizo. Viene el bombeo al área. Viene el salto para el costado derecho de Velázquez. Bien, Licha, carajo. Licha sacó y acelera el Rayo. Uy. Bien. Gracias, Luchil. Gracias, Churro, por seguirnos. El partido está 0-0. 0-0, Sandro. Vamos, Ciclón, dice Pablo. Socorro, dice Pinky, Dinky Doo. Avanza Cerro, Guille Benítez. Este es Iturbe. A ver, Iturbe. Y se va Iturbe. Y va tocando atrás la pelota. Este es Carrizo. Se viene el juego del Ciclón de Barrio Obrero en 3/4 de cancha. Pachi, mi rey. Recupera ahora el conjunto de Cerro. Sí, Ay, ahora no sí. está nadie, muchachos. Franco Chamur, dice Sandro. Gracias, Ana. Gracias, líder Britex, por seguirnos. Ahí va jugando. Descargando. Iturbe en Guille Benítez adelanta. Mal pase y sale Gastón. Bien. Tranquilo, muchachos. Hola, Tranquilo. Soledad Pira, ¿cómo estás vos? Nosotros bien. ¿Puede decir una tormenta se avecina cuando ataca Cerro, Marcos? Dale. Ahí se viene Olimpia. Este Facunda. Deja el juego para Leguizamón, que se desprende de la pelota para Domínguez para Leguizamón. Bien, Leguizamón, carajo. Ahí va saliendo Olimpia con el medio. Este es Alfonso, perdón. Lisandro. Uy, no se complica Olimpia, No se complica Olimpia. No se complica Olimpia. Bien, Domínguez, carajo. Cecilio que va. Bien, Cecilio. Muestra el enganche. Qué buena pelota que metió para Torres. Torres que va. Y ya corta Alfonso. Paréntesis. Cerro no puede tener la pelota 3 segundos. Ni Olimpia tampoco. Somos una manga de burro los dos. Bien parado está Olimpia. Eso me está gustando. ¿Qué va a estar bien parado? Regala la pelota igual que Cerro. Ni uno puede agarrar la pelota 10 segundos. Dale, Cerro. Grande voz, Henry Pereira. Grande voz. Grande todo el chat. ¿Cómo está? Benítez, adelantó para Carrizo, recupera Olimpia, el toque de Leguizamón y se va Derlis, va Leguizamón, dejó para Derlis, espera redes, cortó Quintana, qué bien Quintanita, recibe a Derlis en la zona complicada. Bien.
Ahí lateral para Olimpia, quiere jugar rápidamente. Facundo Zavala le dice al juez, pero profe, vamos a jugar. Este es Zavala. Juega para Leguizamón. Pide Franco. Se mueve Franco de manera diagonal. Franco que pierde la pelota contra Cerro Porteño y saca por un costado. Leguizamón se le escapa y juega con las manos para Cerro. Gracias, Soeli. Gracias por las rosas. Qué grande, Soeli. Gracias por donar. Ahí está. Gracias, qué grande, Soeli. Gracias por el quiéreme. Va jugando Cerro Porteño. El balón le llega al capitán del cuadro. Azulgrana. Catito. Catito para Quintana. Quintana se la da a Velázquez. Velázquez que la toma. La conducción es de Velázquez. Ahora la va conduciendo Matías Dami Pérez. Gracias, David, por las 10 rosas. ¿Quién plagueó ni quién es el comentarista? Dice Chelo. ¿Por quién vio? Por Franco. Por Franco. ¿Por qué, vecino? No cerrar el culo, Chelo. No, tranquilo. Así no con Chelo. Hola, mi querido Isa. Hola a Blasio Campos. Nos mostramos el partido. A toda la gente de YouTube que está con nosotros. Velázquez. Cerro en bloque bajo, tocando y tocando, moviendo la pelota, buscando la salida. Guillermo. Juega para Pachi Carrizo. Ahí va Gastón, la deja ahora para Benítez. Mira el área, espera Torre. ¡Uy! Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca el gol en contra. ¡Ay, tiro de esquina que corresponde a Cerro Porteño! Despejó Licha. Qué bien Licha, Bien despejado Licha. Saludo acá enorme es. para Marian Zárate que está observando, que está con Epa, nosotros. ¿quién está en el piso? ¿Quién está en el piso? Hay un jugador sentido. Creo que es Iturbe, ¿eh? No, Ituro, está jugando bien, Yará. Hay No un sé si es jugador. Iturbe o... No, A ver. O Guillermo. Si tiene botines verdes son Guillermo. Ahí está Iturbe. No, ahí está Iturbe, entonces creo que es Guillermo, ¿eh? de Guillermo A ver. Benítez. Nada. Bueno, nada no muestra. Hay Nada tiro de no esquina. muestra. Se nota la presencia de Gastón, dice Junior. Hay tiro de esquina que corresponde. No, ya nada, se levantó. Gastón Carrizo, ojo. Es Federico Gastón. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño. Atención, atento al barrio. Viene la pelota de Iturbe. Arriba el salto de Quintana. Le queda en 3/4. Ahí está en el área. Saca Cerro. Saca Olimpia, perdón. Y se va con todo Redes. Redes que la deja para Derlis. Derlis para Redes. De Y la se va Core. Leguizamón. Y espera Leguizamón. Y espera Leguizamón. Está adelantado, Y se va Leguizamón. A ver, está. Ahí va Leguizamón. Cayó en el área. ¿Profe? A ver. Ya. Estaba adelantado igual. Está adelantado, sí. Estaba adelantado. Aguanta Olimpia, carajo, dice Isaí Peralta. Pero bien la intención, muchachos. Vamos. Bien. Si gana Olimpia, vuelvo con mi ex, dice Gene. Viva 3 de mayo, carajo, dice Ignan presentado. Bien igual, dice Iván Decano. Vos sabés que soltó tarde, Soltó tarde. Pero bien la intención, bien. Y qué mal parado se queda Cerro, los perros, Si Alan Benítez mete gol, regalo sub, dicen. Bien, Si Henry. Alan Benítez mete, yo pido Bien, Henry. selección para él. Aviso ya. Quintana. Abre juego para el portero. Va saliendo el cancerbero con balón dominado. Franco, le hiciste muy feliz. Y por el saludo, dice Luz. Luz se puso feliz. Ahí va el balón para Gatito. Ahí está la Petengil. Cantando a la 79. Piris da Mota para Guillermo. Pegado a la banda. Guillermo dejó el pase para Cecilio, que recibe una fuerte falta. Bien. Hay que bajar eso. Fuerte la Bien, Franco. entrada. Bien. Saludos para Andrea. Pues se te escapaba Cecilio y se veía solo, Bien, Franco. Saludos para Andrea de Upané. Para todos los jugadores de Cerro, pedí selección, dice David. Tranquilo. Si mete Alan Benítez, no me voy a pedir. Pelota parada para el Ciclón de Barberero, amonestado verbalmente. Ahora Alex Franco. Tenemos juego. En pelota parada para el Ciclón de Barberero en terreno de Olimpia. Va jugando Cerro, ahora en su terreno. Saludos para tu Blanquito. Este es Benítez Alan Max. Adelantó y va Cecilio. Cayó el hombre. Se viene Olimpia. pobre Recupera Cecilio. Richard Ortiz. Pase arriba. El balón de Richard. Buscó el arco. ¿Richard a quién? Inentendible. Mamá Richard. quería Richard. Buscó el arco, Richard. No sé si buscó el arco, pero se abrían solos. Y se te iba a Leguizamón y Derlis. Mamita. Cerro Porteño. No se entendió. Saludos, Gene. No se entendió. ¿Qué quiso hacer? Eso es lo que nos estamos pudiendo aprovechar. Que Cerro se está equivocando muchísimo a la hora de la salida. Y no estamos pudiendo concretar llegar al arco. Hasta ahora ni uno llegó al arco. Cierto. Pelota arriba de Gatito. Buscan a Jonathan Bien. Torres. Va jugando Olimpia. Bien, Domínguez. Recuperación de Domínguez para Franco. Franco atrás. Va abriendo juego ahora Alfonso para Olmedo. Olmedo que no puede salir cómodo, pero Cerro Porteño ya se encuentra con la pelota y va dominando.
Este es Quintana. La deja para Carrizo. Hoy estaba conversando con un amigo, justamente, y me dijo que ponerlo a Richard en la línea de 3 es exponerlo. Según lo que me dice esta persona. Es exponerlo completamente. Que no se siente cómodo en ese lugar. No sé si opinan ustedes lo mismo, ¿eh? Porque no se siente, para mí, sinceramente, no se siente cómodo. ¿Qué falta para Olimpia? ¿Qué cobra el árbitro bandido? No, tranquilo, offside. Era adelantada. Gracias, Juan Soleil, por... No sé qué es eso, Juan Soleil, pero sos un crack. Va jugando. Qué limitado Olmedo a la hora de atacar, dice Matías. Gracias, Víctor Mengarejo, por compartir el live. Vayan compartiendo. Vamos a estar mencionándolas en el TikTok. Este es Leguizamón, la deja para Franco. Franco que levanta el balón y juega por el costado derecho. Se viene a ver si es incisivo Olimpia. Manda al centro Almedo. Se desvía en el camino. Viene el salto de rechaza, despeja Quintana. Cayó el hombre de Olimpia, sentido en el área. Se va, la pelota se escapa y será atendido. Gracias, Jesús Sanabria. Ábalos por seguirnos. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Codazo, ¿eh? No. Esto se tiene que revisar, ¿eh? No se va a revisar nada. Esto se tiene que revisar, codazo. ¿eh? Hay codazo en el área, ¿eh? Codazo en el área. No, para mí le mide, ¿eh? Le mide. Así, pim. Díganle al amigo cerrista, no se ponga a llorar tan temprano, dice Ismael. Tranquilo, Ismael. Tranquilo, no es bar ni por si acaso. Ahí no tenés vasos, Pablo. ¿Vasos tenés ahí? No, jamás. No es penal ni por si acaso, ¿No? es sin querer y es por la jugada. Ni amarilla debería. Muy bien. Para mí había que revisar. Bien, árbitro. Por eso te vas al mundial. Ahí va jugando Guillermo Benítez, lateral arriba, el cabezazo de Torres. No hay falta y se empieza el lloro por penales, dice Juan Soleil. No hay nada. Franco. Limpia. Yo no lloré, yo no pedí. ¿Cómo que estaba pidiendo penal? Está acostumbrado, pues. Pues Cicero tiene más penales que Olimpia en la temporada. No sé yo. Yo no veo fútbol. Zavala, dijo para Leguizamón. Ataca Olimpia. Domínguez de tacón. Viene a recuperación de Cerro Porteño y se va la carga. Se viene Torres, la deja y va Cecilia. Espera Torres, va Cecilia. Dale. Espera Torres, bate. Cecilia manda al centro, Pachada. Por suerte, ¿eh? Y la toma Torres. La deja atrás. Cabezazo de Guillermo Benítez. Agarró incómodo y permite a Redes que vaya volando por el costado derecho. Va Redes. Se lanza. Bien, Pirida Mota. Pirida Mota. El mejor hasta ahora. El mejor hasta ahora en Cerro Porteño. Líder en el medio campo. Te amo, Pirida Mota. Tremendo, Coqueva. Cuando era youtuber eras más simpático, dice Stanford. Star Lord. Pero ahora está en modo hincha, muchachos. No puede ser simpático todo el tiempo. Lateral que corresponde a Olimpia en salida. Estoy nervioso ya. Penalera. Yo no vi, dice Mandecano. Bien penal. Saludos. Bien penal, dice. Bien penal. Bien penal de Cano. Iván Decano es. Ahí es el lateral que se produce de Olimpia. El cabezazo de Derli la deja para Olmedo. Ahí está. Olmedo que va, recupera Iturbe, lo toma del cuello a Iturbe. Falta, bien, árbitro. Bien, árbitro. Bien, árbitro. Olmedo! Gracias, mi amigo Dan. Este va a ser el primero que recibe amarilla, ¿eh? Gracias, mi amigo Dan. Pasá nomás, Dan. No, no importa, Dan. Usted sabe. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, papá. Andate al baño, Franco, dice Mailo. Tranquilo, gatito. Bien, Gatito al medio. Uy, ¿no hay complicaciones? Va de falta, mi profe. Se enoja Pedro Alvarenga. Gracias, Cristian Rizzo. Cristian Rizzo por seguirnos. Árbitro vendido, dice Angélica López. Se enoja. Ya, Martínez dando indicaciones. Bien Cerro, bien Cerro, bien Cerro, bien Cerro. Hasta ahora bien Cerro. Ay, mi gatito miau miau. Esta es la que me asusta, Yamio. Mira esta ahí. Levanta. Que cualquiera no saque algo ya me asusta un chiquín. Sacó bien igual Quintana. No, obvio, pero asusta un chiquín. Quintana. Ahí va arriba la pelota. ¿Qué minuto es? Minuto 17. Casi 18. ¿Qué tal están los María y del Barrio Obrero? Dice Freddy. Saludos de Ipané. Buenísimo live. Gracias, Daniel Galloso. Saludos a toda la gente de Ipané. Dale. Ahí, buena recuperación de Domínguez. Le deja Redes. Había falta. No, profe. ¿Cómo Pero va a cortar ahí? levantó la pierna. Bien. Levantó la pierna. Está bien cobrado. Pero si el que pierde, sí, Cecilio, el burro que pierde. Epa, tranquilo, tranquilo. Mira. Muy temprano. Mira, falta. No. Muy Si tem- llega primero Domingo a la pelota. Ok. Falta mucho partido. No se falta llorar todavía. Saludos de Tapúa Fran, dice Alexis.
El Todo Lili se le Chuca. cobra a Berro. Yo soy Pané. Qué grande Isaí. Isaí Peralta va a ser porteño, la deja para Iturbe, se viene Iturbe, uy, se la colocaba con la derecha, ahí busca Torres, el salto es de Torres, saca Lisandro, busca Redes, 3/4 de cancha, se produce el juego, y va Franco, deja para Zavala, mira Zavala, qué bien. Y lo dejó Arrorró mi durmiendo, niño. lo dejó durmiendo a Torres, pelota arriba para Leguizamón, que va llegando Leguizamón, la baja de pecho y está Leguizamón en el área. Uy, qué pelota metió Zavala, carajo. Qué tremendo, después de mandar a Mamá dormir a querida. Torres. ¿Cómo se fue? Así, arrorró mi niño. A ver, mira. Ah, no, y claro. Qué no muestra. buena pelota metió Qué pelotazo Zavala. metió Zavala. Uy, qué bueno el control del querido Leguizamón, que casi termina invocándose en el arco. Con la mano bajo, ¿eh? Pero qué distinguido, dice. Y va Terascore. ahora Serra Porteño, se viene Cecilio. Cecilio espera a Torres, Cecilio viene al área, Cecilio espera a Alan Mex. Buena pelota y saca. Cecilio toma una buena decisión. Leguizamón a la carga, va al rayo. Va frenando, amaga, toca el medio. Interior para Olimpia. El medio de Cerro queda muy solo, ¿eh? Por Y fuera, Olimpia también. Olmedo deja el esférico para Rodney Redes. Se enfrenta a Quintana el duelo. Redes manda al centro al área. Benítez. Qué grande los Max. Alan Max Benítez. Va saliendo para Cerro. Recupera Olimpia. Un ida y vuelta impresionante, ¿eh? Muestra. Amigo, estoy... Es raro ver un 3 en el fondo en ambos equipos. En Cerro por lo menos está experimentando ahora mismo Martínez. No me Y está yo te digo, gustando, tu no hay nadie en el medio. mediocampo está salvando Priamota, ¿eh? Mota. Porque si no estaba Priamota, mamita. Estos 3 en el medio no me están gustando. O sea, 3 abajo no me están gustando de Martínez. Porque está inventando. ¿Cuándo jugó Cerro con 3 abajo? Muy poco. Es que tenés que ver las opciones que tenés también, bro. Tenés lesionado a Morel y tenés lesionado a Gastón. Y ¡Epa! falta. Pelota parada. Segunda para y Turbe, Olimpia. ¿eh? Segunda y Turbe. Bien, Olmedo. ¿Quién es más rápido, Richard o Cecilio? Y vos sabés que para mí Cecilio al pedo frenó en esa que tenía, ¿eh? Pero qué lindo este para el centro, ¿eh? Licha, a Cecilio. Pelota parada para Olimpia. Coque pide por Licha. Viene Olmedo, viene. Dice Iván Decano. Va colocando la pelota en el costado derecho Olimpia. Se viene Rodney Redes, amonestado asistente de Martínez. Lisandro López, tomado por Cecilio. Hacelo, Richard. 21. Hacelo, Lo Richard. hace Richard y calla bocas. Hacelo. Lo hace Richard. A ver. Atención que se viene con todo Olimpia. Busca el primero. Va acomodando la barrera. Gatito. Se viene con todo el Decano. Busca en el área. Espera Lisandro. Espera Richard. Espera Alfonso. Espera con todo el capitán. Lisandro tomado por Cecilio. La pelota que vendrá propuesta por Redes. Va cargando. Manda al centro del área y está sacando Cerro. Saca el Ciclón. Le queda a Olimpia. Este es Redes. Cortó Iturbe. Va jugando Domínguez que estaba esperando en la mitad de la ahorita cancha. Habría ya. Decide asegurar con Gastón Olveira. Gastón Olveira con la pelota. Va Sigue Gastón. calma, Olveira, ¿eh? Levanta Gastón y busca el área. A Leguizamón, saca Benítez. El rechazo le conviene a Matías Damián Pérez que va dominando. Matías Damián no puede adelantar porque se la come Olimpia. Se viene con todo el Decano y va. Franco lo quiere cortar en esa. Matías mete el cuerpo contra Piridamota. Va consiguiendo el toque Cerro Porteño. Gatito. Uy, Gatito. Se equivoca Gatito. Le queda a Derry González. Espera. Gatito no puede poner esa, hermano. Leguizamón. ¡Epa! No hay ¿Y después? falta. No hay falta, dice. Excelente, profe. ¿Y después? Excelente, profe. No le Olimpia. toca. Se tira antes que le toque. Olimpia espera Cerro que Excelente, ataca y va profe. Pachi. A Sí, ver. sí, profe. Puta madre. Sí, no puede renovar si él lo dice, ¿eh? Está bien, a ver. A ver, Mamita, cómo se lo que equivocó regaló Gatito acá, ¿eh? Gatito, Lo que regaló Gatito. Había falta, Era falta, ¿eh? Sí, lo pisa. Sí, es falta. Shh, cállate, dice Jesús. Pensé en mí también. No, ni en pedo, boludo. Era falta, ¿eh?
Ignan, gracias por la rosa. Ha molestado. ¿Quién está molestado? El primer molestado no es un jugador, ¿eh? No. ¿Prohibido cobrar falta contra Olimpia? Pregunta Joka Jale. Más respeto en el árbitro mundialista del programa. Excelente labor hasta ahora. Mira, Ahí ha molestado a quién. a uno Olimpia. Sí, no sé si a Bustos. ¿A No, no es Bustos? No, creo que será un asistente o será Bustos, porque las cámaras enfocan a Bustos. ¿A Prato? ¿O a quién será? No sé. Pero mostraba Meteo Sports. A Prato parece. Para Prato o Bustos. Sí, Prato. Ha molestado a Prato y ya está en el banco. 24 minutos, Yaula Coca Franco, dice los perros. Prato ha molestado. Prato ligó de onda, dice los perros. Vamos viendo Cerro Porteño. O sea, literalmente paró para sacar amarillas. 24 minutos. Lucas Quintana. Quintana, va el chico, se adelanta. Vamos, Cerro. Deja el balón para Benítez. Va con todo Benítez, que bien la hace para Pachi. Espera Torres. Va con todo Cerro Porteño. Dejó para Torres. Cortó. Y le queda Cerro. ¡Bien, Olveira! ¡Vamos, Olveira, carajo! Olveira y quedó sentida. ¡Bien! Primera llegada. ¡Bien, Olveira, carajo! Con profundidad de Cerro Porteño. Qué buena jugada de Qué bien, Benítez. Cerro. Qué mal Y parado, excelente muchacho. Carrizo, que entendió el tiempo para dejarla. Y qué buen corte en la primera. Y en la segunda, Gastón Olveira. Bien, Olveira, boludo. Es corner para Cerro, ¿verdad? Está outside parece, ¿eh? A ver, vamos a ver qué decide el juez. No sé si Y está si outside. no va la Paraguayan Premier League, dice. O si no Hay tiro de esquina para Cerro Porteño, atención. Se viene Cerro. Cerro Porteño. Atento. La capital del sentimiento vendrá. El balón al área. Este es Carrizo. Espera a su lado Iturbe. A ver, ¿va a jugar rápido o no? Ahí autoriza bien el centro del área. Ahí está. Se desvía en Torres. 12-8 nomás el pingüinito que está ahí con ustedes. Está por entrar en corto, dice Ignan. ¿Por qué no muestran el partido, Bellota? Porque es ilegal. Si hacemos, nos cortan. Pueden irse a otras cuentas, van a ver por un ratito y después se corta. Pero quédense con nosotros que la pasión nunca se corta. Salida de Gastón Olveira. Salida que corresponde a Olimpia. 26 minutos de juego. ¡Hay juego del uruguayo! El olimpista lo extrañó, ¿eh? Vamos a los likes. ¿Cuánto tenemos? 20.600. Perfecto, y va Olimpia y se viene a la carga curta. Matías Damián Pérez. Y va insistiendo el decano, saca Cerro, insiste de cabeza, parece Piqui Volley, saca la pelota. Ahora Cerro Porteño, Pachi Carrizo que aguanta el choque. Y va Carrizo, no pudo. Ante dos. Bien. ¡No! ¡Qué cobrada! ¡Hay falta! Bien, profe. Y hay ¿Qué pelotas cobra, paradas, hay boludo? pelotas paradas que corresponde ahora a el conjunto. Mira, claro de que falta. Cerro ¿Cómo no hace Porteño. falta? Claro, se tomaron ahí los dos. El árbitro fue a separar. Ahí va Torres. Adelanta para Iturbe. Arriba se juega esto. Iturbe pide a Alan Max. Cortó muy bien Lisandro. Nada. Y va cantado Olimpia. A ver Olimpia. A ver qué hay Olimpia. Y va Leguizamón y busca el área. Leguizamón espera redes. Cayó el hombre de Cerro. No hay falta. Redes atrás. Va Derli. Pegale. Derli. No pudo. Dios mío, Quintana casi me da un paro cardíaco, hermano. Ahí va perdiendo. ¡Saque la esa pelota! zona, Cerro va tocando de a poco. Ahora sí ya le hacen caso a Franco, pero igual Olimpia insiste. Va tocando Carrizo que levanta y acelera Max. Y acelera Alan Benítez. Y acelera Max. Y espera Torres, espera también Iturbe. Toca trasista. Ahí está Iturbe. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Cerro! ¡Vamos, Iturbe! ¡Qué mal, carajo! ¡Gol de Cerro! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Cerro! ¡Iturbe! Nada más y nada menos. Cerro ya gana por la gracia y la definición de Iturbe. Y el que entendió, el mago Carrizo, dejó la peruta para Benítez y obviamente que iba a venir un pase atrás. Iturbe entendió, la colocó en la esquina. 1 para Cerro, 0 para Olimpia. Iturbe lo hizo, Franco. Excelente Cerro Porteño. Rápido. Mira la definición precisa de Iturbe, 3 dedos.
Golazo de Cerro Porteño. Y se viene el segundo. Tranquilo que se viene el segundo. 1-0 gana el Cerro Porteño a Olimpia. Sí, señores. ¡Vamos, Cerro! Festejó el hincha. Festejó el de Cerro. ¿Cuál es el que suena, Este. Ese. Pásame ese. Gracias, mi bro. Este también suena. Ah, no. Dejate. Hay que bajar el volumen nomás. El volumen. Vamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cerro! ¡Vamos, Iturbe! Ojalá nomás el VAR. Me da miedo la jugada de Quintana. Que el VAR quiera cobrar algo, pues yo no sé con qué parte del cuerpo toca Quintana, porque es como que se va así con la pelota. Y hay que ver qué dice. Mira, Olimpia está reclamando eso. Está reclamando Olimpia. A ver Hermano, qué acontece. hermano, Piden mano. Me da miedo de que de un gol de Cerro vaya un penal de Olimpia. Me da mucho miedo eso. Atención, atención. Hay que ver qué dice. Ahí creo que habrán palabras. No. ¡Vamos! El gol de Cerro. ¡Vamos! Y vuelve a comenzar este ¡Vamos! partido. Muy Está mal parado ganando. Olimpia, muchachos. Mal parado, Está ganando Cerro y va con todo Olimpia y se viene Redes saca. Bien, corner. Alguien va a hablar del nivel de Alan Benítez. Alguien tiene que empezar a hablar de lo mejor en el lateral derecho que tiene todo el Paraguay. Excelente Alan Benítez. Excelente. ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos. ¿Qué aconteció en esa jugada, mi querido Coqueva? No, el pase desconfigura totalmente la defensa de Olimpia. Totalmente mal parado y obviamente imposible de poder alcanzar a Alan McJay. Gracias a Bauti Guerrero, que está en YouTube con nosotros. Robe, Cerro, Robe, dice los muchachos. No se vayan a apurar, dice Rodri. Está avisando, no se apuren, porque se viene Olimpia. Atención. Pero hablen, se viene cena, los el Decano, perros. Atención con Zavala. Facundo, mira el área. Facundo que le pega. Denle ya su losartana al pingüino, dice Ignan presentado. Diego Daniela ha empezado a seguirnos. Grande, Diego. ¿Cómo está el partido? Está 1-0 ganando Cerro. Gracias, Celso Alonso. Si no le ganamos al peor Olimpia de ahora, ya no valemos nada, la verdad. Por favor, una goladita. Un 2, un 3, un 4. Vamos, Cerro. Se chocan todo, dice Matías Garcete, enojado. También en los últimos le van a remontar, dice Rodríguez. Ahí va jugando Cerro Porteño, no Benítez. Benítez adelantó para Jonathan Torres, está adelantado. Saludos a Mipi y, obviamente, Oscar, crack total. Como si fuera que no tenemos calle. Ahí va saliendo Alfonso. Es toda de gusto, dice Matías Garcete. Bueno, igual 31 minutos, muchachos, Es una desatención. Vamos a ver si Olimpia puede levantarse. Queda mucho de juego, Queda muchísimo todavía. Y mientras va Domínguez, más la pelota de Domínguez. Ah, mira, saque arco, qué gusto. Hay salida. Dice, tranquilo, Franquito, el que ríe último, ríe mejor. Yo no me estoy riendo. Yo estoy demasiado tranquilo. Saludos cordiales de Dayola, Misiones. Saludos, Rodríguez. Estoy feliz por mi club. Sé que se enojan ustedes. Jamás dije nada en contra de Olimpia. Pues se pueden ir bien a la... Bueno. 31 minutos, reposición de línea de fondo. Es parado. Ezequiel dice, aguanta Olimpia. Oh, por un acto. No. Ahí va jugando Olimpia. La baja muy bien Franco. Franco que levanta. Revisamos que estaba en Otro posición saque de inhabilitada. arco. ¿La festeja? Dice, pregunta Iván Decano. ¡Vamos, Cerro, carajo! Dice Miguel. Hola, gente. Saludos para la gente de Lambaré. Saludos. ¡Qué Estamos- grande, Luquita Quintana! Mira, en ningún momento tocó la mano. No, no fue mano. Excelente. Mira el pase este. Mira lo que da la Benítez. Sí, no, mira, y Puede mira, haber- 4 contra 3. Totalmente mal parada la defensa de Olimpia. Uy, ¿quién fue que tardó para retroceder? ¿Fue Zavala? Fue Richard. No, Sí, fue Zavala. Zavala. No fue Richard. No, Richard Richard no, estaba no esperando a alcanza Benítez, a creo. Alan. Exacto. Rompió líneas. El pase de Carrillo es el que lo Sí, no, descoloca totalmente. el pase de Carrizo desconfigura totalmente a la defensa de Olimpia. Y mientras va ahora, mala manera de despejar de Cerro. Aprovecha Pineda Mota, salta, levanta la cabeza. Cecilio revisa el juego. Ahora y va tocando Franco para Derlis, que va, se deshace de uno, de dos. Ahí va Quintana. ¿Hay córner o no? Pide córner. ¿Qué hace siempre A se ver, complica Quintana? ¿hay tiro de esquina? No. Hay salida. Y sí, hay salida para Olimpia. Saludos para vos, Ezequiel, querido. Por estar con nosotros en la transmisión. A toda la gente que está en TikTok, que está en YouTube, que está en Twitch. Gracias por todos. Tenemos que ampliar la ventaja. Olimpia está en el punto más bajo del partido. No sabe qué hacer. Hay que ampliar la ventaja.
No, ya había. El de Rivera de Cerro. Díganle que se ríe mientras pueda, dice Rodríguez. Necesitamos 2 más porque ese es muy poco. Cierto, 2 más. Gracias, Olveira, dice Richard, perdón. Richard Galeano. Vamos, Cerro. Mostrar el partido. No podemos. Levanta la pelota Gatito Fernández. Gatito arriba, el cabezazo de Benítez. Le quita la pelota a Alfonso que aguanta. Quería Nuestra. llevarse la Cecilia. Hay lateral. Hay juego. Con las manos. ¿Qué tal el partido, Coque? ¿Bien hasta ahora? ¿Bien? ¿Te divertís? Entiendo tu felicidad, Fran. No, yo no estoy feliz. No sacaba todavía el partido. Entiendo. No sacaba Olimpia no todavía. juega nada, dice Miguel. Si no le Se ganan a enoja esta Olimpia. Bustos. Ya estaba abriendo paraguas, mío. No, y te Estaba digo, abriendo paraguas muy temprano. Cecilia. si no le ganas a tu Olimpia es una vergüenza, papá. Me sorprende Y si cómo- te gana a tu Olimpia y te empata, una vergüenza también. Me sorprende cómo ya abrís paraguas tan temprano. No, jamás. 4 jamás, minutos, jamás. Gracias, Lu, por explicar a la gente. Gracias, Lu. Gracias, Lu, por explicarle a toda la gente por qué les podemos mostrar el partido. Hay juego con las manos. Para Cerro. Busca el segundo. Este es Carrillo. Cortó muy bien y va Franco. Arriba la pelota Franco y pase. acelera. Y va Derlis ante Velázquez. Difícil para Derlis. Gato, matar la pelota. Gatito. ¡Ele! L. ¡El Illuminato! Ahí va que bien Uy, la qué hizo mal. y se va Iturbe. Buena pelota para Benítez. Se viene Cerro. Benítez la deja para Carrizo. Carrizo que carga. Muchacho, Carrizo y espera Benítez. Mándame el centro. Ahí está. Sí, atrás la pelota para Cecilio. Pegale. Ahí está. Olveira, vaya. Qué mal parado Bien, Cerro, quedamos, bien, muchachos. Cerro. Qué mal parado se queda Olimpia, por favor. Por favor, dejemos de joder la bola. Este es Olmedo. A ver quién está arriba. Redes. ¡Epa! Fuerte la entrada. 1-0 gana Cerro Porteño, 35 minutos. 1-0. Si gana solamente por 1. Juan, gol. Ahí te Olimpia, sos un desastre, dice. Derlis, ya no te aguanto. Siempre sos titular y no hacéis nada. Y parece que vos... Vos sos sobornado. Parece que vos sos sobornado, dicen los perros. Pase el españuelo, porfa, al de blanco y negro. Un saludo a las 640 personas. Bien, muy bien, felices. bien, bien. 640, qué bueno que se conecte todavía porque el clásico sigue. Tap para la batalla, rápido. Hoy tenemos que llegar a 5K. Dale. Sobornar, dice bien. Gracias, Michael. Arriba la pelota. Busca Cerro, la vaca. Ahora. ¡Vamos, Ciclón! Vamos. Ole, minuto 30 y Cosubí mexicano, dice. Ahí va la pelota arriba. Ahí Qué está Redes en el área. Cruzó, no había No hay nadie. nadie. Pero espera la vaca de pecho. No hay nadie, boludo. Crack Michael. Epa. Pero te escuchó todo. No, soltó la bomba. Qué distinguido. Pero qué distinguido. Qué distinguido. ¿Dónde fue? No. Vos fuiste. No. Vos fuiste más por caso. En el TikTok, digo. TikTok, escuché todo. Ahí está Pirita Mota, atrás para Luca Quintana. Este Dan, dice. Franco, feliz después de 3 años, dice Michael. Tranquilos. Coque tu cara. Coque, deposita ya. Dice las pibes. Ya vamos a depositar. Legui Samón. Va Legui Samón. Busca Olimpia a ver si se despierta. Falta, profe. Epa, falta, ¿eh? ¡No! Hay falta. Vámonos likes. Arriba. 37 minutos de juego. 1-0 gana Cerro. 1-0. 40.000 y gana Cerro. 40.000 likes y gana Cerro Porteño. 40.000 likes. Vamos. Es momento, Coque. Dice los perros. Vamos, es ahora, tiene que ser, Tiene que ser. Pelota ¡Vamos, Olimpia! parada para Olimpia. Hay Franco que va. La toma aérea de la nueva olla. Vendrá el esférico al área de el conjunto de Cano que busca el empate. Es ahora o nunca. Es el momento. Viene el esférico arriba para Leguizamón. El salto y está en el medio. No lo puede rechazar Cerro. Y está, pegale que quiera. No puede. Olimpia le queda a Iturbe. Cortaba. A ver, está adelantado. Offside. Ahí igual consigue el lateral. Ahí estaba offside. Bueno, con este partido Busto tiene que entender ya que no tenés jugadores para jugar con línea de 3, ¿eh? Mira, este no entró, será.
No tenés jugadores para jugar con línea de 3, los perros, Busto, date cuenta. Y yo te digo, hay que empezar a cambiar en el segundo tiempo. ¿Eh? Si tanto querés jugar con jugadas clásicas, metele un 4-4-2. Y listo. Cerro está ganando la Libertad. No, Maelo. No llores tan rápido. Primer tiempo para Se llorar. enojó el Beira. Saludos. Jos Lipa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se jugó nunca. Después Después de la posición adelantada. Ahora sí se va a jugar. Abreu Podernis y verán cómo Olimpia ataca más, dice Bayramana. Hay juego y salida. Dale Cerro de mi vida, dice Diana. Qué camiseta espantosa, dice Dani Rivas. Va levantando el balón. El ciclón de Barrio el salto al medio. Este es Pachi Carrillo, lo va tomando cerca de la luna del área. Y va moviendo. No perdamos ahí. Y ya viene Cerro Licha. La saca Pero por la un gran costado. 7, boludo. Gracias, Miguel, por seguirnos. Gracias a toda la gente. Dale. Tap para la pantalla. Tap. Hay juego con la pelota de Cerro Porteño. La Benítez atrás. Este es a la Benítez. Pirita Mota. Robert Ayrton. Pirita Mota para la Benítez. Para la Max. Atrás para Pirita Mota. Levanta Piris. No hay nadie, pero va Torres. ¿Quiere rescatar ese esférico? ¿Se va o no? Sí, se fue. Cerro gana o mañana no me voy a la escuela. Dice, mañana no hay escuela, mañana es domingo. Pero si te querés ir... Si te querés ir igual al colegio, metele, ¿eh? Metele. Vamos, Cerro. 5 minutos más, aguante. 5 minutos más de esta primera etapa. Va saliendo mal en esa. A ver, Olmedo rechaza mal. A ver qué hace Cerro Porteño. Aguanta. ¡Epa! ¿Falta o no? Sí, falta. ¿Cuánto dicen que agrega? Para mí va a agregar Yo creo que 3 minutos. 3. Yo también pensé 3, ¿eh? Estamos conectados nosotros, ¿eh? Estamos conectados. 4. Leguizamón. A ver si Olimpia. Yo creo que Olimpia mete el gol del empate antes que se vaya, ¿eh? Ay, Mete el gol del empate, sí. complicado, Marquito, ¿eh? A la pucha, ¿por qué no? Ahí se va Alfonso, deja la pelota en redes, está Franco la deja para Olmedo, busca el área, busca Derli, viene el centro, ahí está, la saca Cerro, la bajó Zavala está en el área, a ver, Zavala que está buscando por el costado izquierdo, por el carril, dejó la pelota para Derli para Zavala que va, retrocediendo, y busca Domínguez, Leguizamón que está, se viene Olimpia, se viene el decano, ahora Leguizamón entre dos, dejó para Zavala, cayó Leguizamón, que sigue el juego, hay falta. Sí. Bien Leguizamón, boludo. El único y Zavala los que están creando juego en Olimpia. Bien Leguizamón. Pelota parada para Olimpia. Gracias Michael, gracias Joya por compartir el live. Bueno, el lunes entonces. Bueno, está bien. 1-0 Navi. Es que parece domingo hoy, ¿eh? Sí, es que el feriado del Día del Trabajador nos dejó descolocado a todos. Pelota parada para Olimpia. Quiere empatarle Olimpia en la nueva olla. Atención con esta. Pelota quieta, busca Zavala y espera Ortiz. Espera Richard. Levanta la mano Redes. Atención, gracias Jonah por compartir tantas veces así como Jonah. Viene la pelota al área. Ahí está. Cabezazo. Despeja Torres. Va saliendo Cerro. Cuerpeana Carrizo y va acelerando y se va Benítez. Se va a la carga. Recupera el Rayo. Gracias Miguel. Gracias Miguel. Gracias a Navi por compartir el live. A toda la gente que está compartiendo. Gracias. Gracias a Fío. Gracias Miguel. Vamos que Olimpia, dice Héctor Delgadilla. Gracias Alan Garcete, gracias Rodri por compartir el live. Qué grandes son ustedes. Grande los perros que están compartiendo el live. Muchísimas gracias. Grande Carlos, gracias Luz, Rodri. Mari Arias. Queremos mencionarles a todos, no queremos que se nos pase ninguno, porque para nosotros son importantísimos. Gracias Mirta Jiménez. Va jugando el taconazo. A ver, que no se complique Olimpia. Falta el pedo. Gracias Joslip. Qué grande Rodri. Si te la he cagado, Olmedo, ¿qué es lo que pedí que bajen? Si bajaron para que te dé el pase, papá. Cayo Benítez y falta para Cerro Porteño. Mira, ¿qué quiso hacer? Preciosa esa remera, le embellece, dice. Gracias Rodri, gracias Fer, gracias N por compartir. Qué grande Rodri compartiendo tantas veces.
Qué grande toda la gente que está en este live. Lleguemos a 1000. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. El clásico está 1-0, 43 minutos. Está ganando Cerro. Busca el empate Olimpia. Lo logrará antes que se vaya. A ver. El primer tiempo. Este Redes levanta para Derly González que va. Cortó. Bien. Matías Damián Pérez. Bien, Matías. Gracias, Loquitas, por compartir el live. Gracias también al emoji. No sé qué emoji es, pero gracias, Alan Garcete. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Atención. Ahí va recuperando Olimpia. Olmedo dejó para Franco. Franco que mira. Franco que bien la recorta Franco. El partido se va acabando. A ver. Toda la gente que está compartiendo. Una locura. El TikTok se va encendiendo. ¿Cuánto sumó? No sé. Revisa todavía. 44 recién. Ahí va jugando. Redes que se va. Redes que tiene. Saca Cerro. A ver, Franco, pegarle. ¡Franco! Gatita. Gatillo. Andy. Alonso, gracias por compartir. Una locura de la gente que está compartiendo. Sí, muchísima gente compartiendo el live, ¿eh? Gracias, los perros. Gracias. Envíen rosa. Dice los perros. 44,30 de juego. Mitad doble 9. Dice Mauri Bru. Ahí levanta Gatito. Gracias a Araceli Casmín por compartir. Gracias Raman 7. Gracias Rodri. Pide la pelota. Ahí está. ¿Quién es Cecilio? ¡Epa! Cobró falta. Falta contra el arquero. Gracias María, 96. ¿Cuánto suma? Le doy permiso para que muestren, dice Tigo. Franco, regálame tu camiseta. Dice 45 minutos. A ver, 3 minutos te lo dije. 3 minutos. Sí, señor. Pensamos igual. Loquita. Alonso. Mira, hasta que linda el gato, ¿eh? Mira, Tuki. Tix. Mamita, cómo 3 me más, gana la 3 espalda. más, 3 más. Bien. Qué grande Pablo. Te estamos dando una ilusión. Le estamos dando ilusión nomás a Cerro, dice. Ahí va jugando, atención con esto y va a Derly González. ¡Gol! ¡Te lo dije! No puede ser, está offside, boludo. ¡Tomá, Coqueva! ¡Para vos! ¡El faraón nunca defrauda! ¡Grande el faraón! A ver. Ojalá sea ahí, no cobre, pues, más. Ah, sí, pero muy grande, Derly. ¡Qué grande! ¡Oh, Pero faraón! muy grandes. ¡Faraón! ¡Qué grande el faraón! Pero muy grande Derly de vuelta, ¿eh? En serio, no se entiende cómo van seguidillas de partidos que están en la posición adelantada. Derly González. 46 minutos de juego. No es gol, Diana, no es gol. Estaba adelantado Derly González. Se aproximó Olimpia. Pero bien la intención, ¿eh? Sí. Gracias, Rodri. Aguante Ciclón Garaco, dice Mar. Ahí cayó Velázquez. Le saca por un costado. 40 carga el ámbito coeficiente a Franco, dice. Coque, vos también ves cómo le cobran todo a Cerro y Rodney casi le sacaron la rodilla y ni falta cobran, dice mamá. Y sí, muchacho, ya está. No empiezan a llorar. Leguizamón, gracias, Steven Benítez. Se te borró la sonrisa, dice Nadie. Leguizamón, Legui. A ver, Legui, disfrácese de mago. Ahí viene la pelota que bien buscó. ¿Por qué? ¿Por qué te apurás? ¿Por qué te apurás si no hay nadie en el área? Se va a acabar. Olmedo, pensá, mi rey. Se va a acabar el primer tiempo. Gatito sostiene la pelota. Se va a ir los primeros 45 minutos. Gracias a Rodri que va compartiendo todavía. Toda la gente se te borró la sonrisa, dice Tiago. Levanta Gatito. 1-0 gana Cerro Porteño. Ahí va despejándola. El Ciclón de Barrio Obrero. La toma Matías Damián. La deja para Carrizo. Carrizo que está. Carrizo media vuelta. Va jugando Carrizo para Benítez para Carrizo. Qué buena jugada. El Ciclón recupera Olimpia y se va. Bien. Recupera Olimpia con Leguizamón. ¿Leguizamón? A ver, Legui. Uy, tenía que soltar la pelota, Legui. Falta. Hay falta para Olimpia. Gracias, Lu. Sí, está gracias, bien. Rodri. Gracias, Lu. Qué grande. Gracias, Steven Dale, Benítez. la última. Vamos, la última. Santino, gracias por compartir. Y el liberteño está por Madrid. A ver. Qué bien. Ipa. No es falta ni en pedo. Sacó muy bien Domínguez. Pelota parada. ¿A qué dice Héctor del Castillo? A ver, ¿qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Van con el Gastón? ¿Está sentido un jugador de Cerro en el área de Olimpia? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Negra, son hermanos, ya terminan, yo. Tanto titubeo, tanta guarará. Acá no vaya el primer ¿Por qué tiempo. lo enfocan? A ver. Pachi.
Ah, pues lo hace rato, pues fue nada, no fue. Y habrá caído mal. Gracias, Fer, por conseguirnos. Tranquilo nomás, Franco, dice Tiago. Yo estoy muy tranquilo, chaval. Yo estoy muy tranquilo. Está haciendo tiempo nomás, dice. Bien, Pachi. Ojo. Hay juego, pelota parada en la última de la primera etapa. Última. Viene la pelota de Leguizamón por el costado izquierdo. Sale Cerro, Redes que le queda, pide en mano y se va a la carga el Ciclón. Se va a la carga Cerro. Y atención que se va cargando Avenida Quinta en el cambio y va Benítez, adelanta para que se vaya Cecilio. Pide Pachi, Cecilio cruzó y está. No podés ser tan lo burro, perdió. Cecilio. No podés ser tan Sí burro, lo Cecilio. perdió. Era el gol, hermano. Le perdonaste a Olimpia. Le perdonaste a Olimpia. Cecilio acaba de perdonar, ¿eh? Acaba de perdonar y Olveira se volvió loco porque justamente dejaron solo, ¿eh? Gatito. A ver, estaba. No está adelantado igual, ¿eh? Sí, adelantado. Estaba adelantado. Adelantado. Mano era, dicen los perros. A ver. ¿Mano? Sí, terminó la primera etapa, señoras y señores. Hay una mínima diferencia en el marcador. Cerro gana 1-0. Bueno, voy a venir un ratito. Vamos a ver cómo acontecen los segundos. 45 minutos en la ¿Con qué tarde quiere que noche. envíen rosas para pagar las vacaciones de Nelson? No. Eso ya se pagó todo, muchachos. Eso ya se pagó todo, ¿eh? Vení para acá, la mío. Vení vos. No, si tengo que estar ganando yo también. Que estoy muy cómodo. Bueno. Ahí está. Hola, chat. Bueno, ahora un 4-4-2. Sí, Olimpia tiene que cambiar rápido, ¿eh? El esquema de juego tiene que cambiar rápido. Es para vos, Coqueva, la puta que te parió. Está bien, muchachos. Está bien. Va a ser, yo dije, va a ser el primer clásico que va a ganar Cerro. ¿Por qué lo que abrís para agua? ¿Pero por qué abrir Paraguay? Está bien. Representar al hincha, representar al Está hincha que bien. dice que puede remontar. Vos estás abriendo Paraguay ya. No, yo no. Es tenés- una le tenés forma. miedo al ciclón de Diego Martínez. Nada que ¿Y ver. por qué decís que Cerro va a ganar? Si no tenés miedo. Porque va a ganar. Está ganando Cerro. Está bien, te agradezco. Está ganando. El fútbol paraguayo no es el mismo que era hace unos años, con goles nomás ganas y los olimpistas. Y estamos hablando bien. Y perdonamos. Eso es lo peor de todo. Estamos perdonando. Y ahí pues está. Y ahí. Ahí está. ¿Entendés? Y bueno, Ahí pues está. está perdonado y los perros feos. ¿Con qué depositar? Ya depositamos, muchachos, ¿eh? Se ¿Cuánto? viene el segundo tiempo. Eso me digo, ¿eh? Fran me mandaba un saludo. Soy Luz. Saludo, Luz. Cecilio Plaga. Igual estaba offside Cecilio en esa jugada, muchachos. Si era gol, le iban a anular sí o sí. O sea, estaba offside. Pero eso sí, Cerró desaprovecha Richarman. mucho, ¿eh? No. Para mí tenés que cambiar tu esquema de juego si querés salir a jugar. No, es que no. Bustos con este partido se tiene que dar cuenta ya de que no anda la línea de 3. Pues Cerro también tiene línea de 3 le están dando. No anda. Y bueno, y capaz por el estilo de juego. Pasa que hay jugadores de Cerro que pueden estar. Olimpia no tiene jugadores. Y Cerro tiene muchos lesionados, por eso nosotros jugamos por gusto en línea de 3, no por obligación. ¿Qué digo? Mira cómo vende humo, por Dios. Pues está bien, boludo, está bien. La última vez vendiste humo, ¿cuándo fue? No, hace mucho, pero tranquilo que no termina Y el está partido. bien. Pues. No termina el partido. ¿Te imaginas terminar 1-1? Me muero. ¿Qué Argel va a hacer, verdad? Demasiado me enoja. Macio Argel va a hacer. Demasiado me enoja. Igual yo banco un 1-1. ¿Bancan, chat? Yo banco un 1-1, ¿eh? Pobre. Yo ¡Deja de abrir banco. paraguas! Pero, ¿por qué estoy abriendo ¿A paraguas? usted le representa el olimpismo que ahora mismo? ¿Pero por qué estoy Ya, abriendo paraguas? Si estoy diciendo que está lindo un empate. Pegaría un empate, ¿eh? Gana Cerro 1-0. Igual vos sabés que me hizo acordar el último clásico, el gol de Iturbe. Se equivoca Olimpia. ¿Olveira? ¿Qué? Sí, salvó 2. No, está bien, tío, no tiene nada. ¿Qué? ¿Qué pasa si que Olveira podía hacer los manes de No, gol no. y se fue en la esquina? No, Imposible, no, era bien. la marca Olimpia, está mal. Bien, Olveira. Bien hasta ahora, claro. Bien, súper bien. Lo da vuelta Olimpia. No, Coque. No vas a ganar. El arbitraje ya decidió el resultado del partido. Imagínate una colilla También. lloré por También ya... arbitraje. Y sí, ya el arbitraje decidió quién tiene que ganar este partido. Es así, muchachos. Es así. Coque, vos también le ves cómo cobran todo a Cerro y Rodney le sacaron la red. Y sí, muchachos, pasa que ya está el arbitraje. Ya está el arbitraje, muchachos. Un saludo. Ya está.
Che, llenó Cerro, ¿eh? ¿Y quién pide duda? ¿Vos dudaste en un momento? Creo que es la primera vez que Cerro llena su estadio en el año. No, jamás. Pero igual entiendo. Tranquilo. Entiendo porque no todas las veces se juega con un campeón del mundo. Contra un campeón del Pero mundo. contra Cerro tampoco llenaron ustedes en Defensores y era más chico. Pero Cerro no es campeón del mundo. Y contra Cerro casi llenaste. Y después, Casi. ni aún así no llenaste. No. Pues está bien, no pasa nada. No te entiendo por qué tan frustrado. Yo siempre me tomo la derrota de otra manera muy diferente a la tuya. ¿Por Es qué? como, chill, estaba perdiendo y ya está. Y yo estoy chill. No, yo te veo muy... Estás buscando cualquier cosa para rascar, así, muy recurso y muy termo. No, pero si es así, Franco. No pasa nada, tranquilo. No puedo jugar un clásico en línea de 3 con Ortiz. Yo lo dije. El cañico que va. Bien carajo, Cerro está ganando la Libertadores. Esos recursos... Y Dice bueno, la gente. pero esos recursos y bueno, pega. Dice la gente. ¿Eh? Juan Gabriel Cirujano, el mejor árbitro del fútbol paraguayo que se vaya a arbitrar el Mundial. Y la Conmebol le eligió como árbitro. Y el presidente de la Conmebol es más olimpista de todos nosotros juntos. Es que vos ya estás acostumbrado, tranquilo, Franco. 2 por 1. No lloren. No lloren, chat. 2 por 1 dice. El chat está diciendo, ¿eh? ¿Qué 2 por 1? Y que 2 por 1 es la entrada. No es 2 por 1. Para la cancha. No. Sí. ¿Qué? Regalaban para el próximo partido. Si compraba. Nosotros pensamos en el socio, nos le pedimos al socio dinero para que vengan a traer jugadores retirados. Y se hagan mal y se hagan libertad. Sos prófugo de la B, berro. Tranquilo, no tiene que agarrar. Olimpia no tiene nada que No, perder. está bien, habla. Aguante Cerro, estamos ganando. Vamos. Entra 45.000, de los cuales 10.000 se pagan. Vamos, Cerro. Efecto 2 por 1. Lo que es llorar y ser recurso. Y será primer tiempo, están llorando, no abran nada el paraguas tan rápido. Franco, ¿por qué te pones tan nervioso? No, es porque- Estás ganando, Franco. No, y el recurso. Festejana. Yo estoy festejando. No estás festejando, le estás putando el chat. No, es porque está el recurso y el chat. Le estás putando el chat. Está ganando. Chat, el ven como Franco le putea y está ganando. Coque disimula que te repica. No, estamos tranquilos y Olimpia no pelea nada. ¿Qué? Boludo. ¿Cierto? Partido importante el No me miércoles. ataques por pichado. Eso nomás te pido. No me ataques por pichado porque yo no te estoy jodiendo. Sí, pero yo no te estoy diciendo nada. El chat te está diciendo. No, está muy recurso hoy. ¿Qué? Qué raro, Coca, uno abandonó. No, yo ¿Te nunca voy a acordás? Nunca voy a abandonar. Es más, muchachos, ¿cuántos puntos tiene Olimpia en Copa Libertadores? No te acordás. ¿Cuándo abandonaste? 1 punto tiene. Pero Yo nunca abandoné. abandonaste. No, me fui. Tenía cosas que hacer. El chat jamás se va a Tenía olvidar. cosas que hacer, por eso. El chat jamás se olvida que vos... Llora Coque. No me hagas cambiar de tema. No, pero estoy leyendo el chat, muchachos. Está bien. Coque acá, Jime, dice que no te... Andate a la puta, Junior. No. O sea, perdón. No, Junior, así no. ¿A qué hora abandona Roque? ¿Abandonar el primer tiempo? No, jamás. Quiero hacer pipí, ¿sí que? Metele. ¿Eh? Metele, boludo. Dime que son los dos. Adelante, andá, pues. El primer clásico que hable gana vos, Pablo, pasiones. vos Sí. vos no El podés primer... ser- Vení, Pablo, vení a hablar. No me va. Vení, Pablo. Andate, chao. Dame. Lo siento, Franco. Y sí, ¡Ay, tu primer clásico va a ser, Franco! Dame, tranquilízate. Gran puta, la pichadera. ¿Cómo se ¿Por qué te enojas? Bro, te quiero felicitar. Dame la mano. Tu primer clásico ganado en pasión. Felicidades, Franco. Yo ya lo he vivido 2 veces. Dame la mano. Tira un abrazo, Franco. Tu primer clásico ganado. ¡Bien, Franco! Lo que no saber perder, será. ¿Te das Bien, cuenta? Franco. Primer tiempo y ya estás así totalmente Pero, cagada. Franco, te estoy felicitando. Pero estás muy cagada. ¿Por qué? Te estoy felicitando. Es tu primer clásico ganado en pasión. Chat, un aplauso para Franco. $35 años la criatura. 35 años la criatura y más recursos y imposible. Chat, ahí se dan cuenta quién está fichado. 35 años la criatura. Son datos, Franco, y hay que darlos. Viste, gordo, abebocue. Toronjo podrido. Infumable este Coque. Pero, si te quedas al baño, andate, mi rey. ¿Cómo está? No, ya se fue, ya abandonó. Con el resultado, Cerro, no, muchachos. Nadie está diciendo nada, yo estoy tranquilo. Yo no estoy ni festejando. Coque nomás no puede, no sé, asimilar que están perdiendo y se vuelve loco así. Es tipo, que estoy acostumbrado a ganar los clásicos, por eso. está totalmente canicha en celo, parece.
Esos caniches en serio que no saben cómo reaccionar. Abrir la puerta y dispara por cualquier lado. No quiero. Bien, Cerro. Hasta ahora bien. Perdonamos un par. Creo que podríamos hacer un poquito más. Creo que es momento de meter un 9 más por ahí. Maleducado. Buscamos ya bien el partido. Abreu y Morínigo también cambian el partido. Yo estoy tranquilo. No pasa nada. ¿Cómo dice el chat? A ver, Coca anda llorando en el baño. Franco, ¿qué número de socio es Juan Gabriel Benítez? No es socio de Cerro Porteño, pero es un gran árbitro al que hay que principalmente respetar porque sabía del Mundial. Qué buen jugador es Alan Benítez. Qué buen jugador es Alan Benítez. En su carrera tuvo un punto tan alto como el de ahora. Alan Benítez está siendo, sin duda, el mejor lateral derecho del fútbol paraguayo. Para empezar, más luego. Después calcular con los otros paraguayos que juegan afuera si están o no a nivel de Alan Benítez. Alan Benítez, al fin, se asentó en Cerro Porteño. Después va a durar 3-4 partidos, todos sabemos. Pero hoy en día, Alan Benítez está jugando del carajo. Anda al baño, Franco. Yo me voy al baño en breve, voy a cambiar la coque. Vení. Un saludo a las 400. Vení. Vení. A los 75 abandona Coque. No, yo no voy a abandonar, chat. Yo nunca abandoné. Falta el gol del... Choca todo, Franco. Ole, la Coque de Draco. No leí lo que decía, perdón. Hola, muchachos. ¿Cómo andan? Olimpia va a dar vuelta. Olimpia va a dar vuelta. Ya hablé con el árbitro. Yo no me fui al baño. Me fui a gestionar. Gestión, muchacho. Gestión. Un penal para Olimpia. Y después, ¡pum! Ahí le dejo, el Rayo. Y no el Rayo Pereira, el Rayo. Shh, no le digan a Franco. Muy bien jugador Juan Gabriel Benítez. Qué buen jugador Johnny Torres. Muy buen jugador Jonathan Torres. Mira que yo lo dije, que Jonathan Torres iba a hacer una mierda. Muy buen jugador. Me cayó la boca. ¿Cuánta plata le pagaste al árbitro? Eso no se cuenta, ¿Te vas a comer 4? Ya me comí 4 una vez. En un clásico, ¿no? Mami, ¿se acuerdan del clásico previo al 1-0 en la olla por Copa Libertadores 2022? Y sí, el último clásico ganó Cerro en... ¿Se abandona Coque? Jamás. ¿Por qué voy a abandonar? ¿Por qué? ¿Siempre te comes 4? No. Cerro va a ganar. Ya lo verás, dice Jazmín Estor. Bueno, vamos a ver, Jazmín. Por favor, boludo. Chat, yo no voy a poder aguantarla, Franco. Imagínate, tipo, empezó Pasión, nunca ganó Cerro. Franco nunca pudo festejar. Yo tengo miedo de que si gane Cerro, lo que va a hacer el lunes. Y te tiro una data. ¿Qué es la data? El último partido que jugaron, Cerro contra Lunes, fue en febrero. El primer gol, ¿quién lo metió? Iturbe. Y terminó perdiendo 2-1. Cerro 2-1, sí, por eso. Y fue en ese mismo arco, pero en el Defensores. La última vez que Olimpia perdió un partido fue la olla fue 2021, un gol de Claudio Aquino. Todavía no existía Pasión. Cobran penal para Olimpia y empezó a quemar la casa de Coque. No. Coque se lo come, Franco se lo da. No, pues pará. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? No abandones, Coque. Yo no abandono, Vamos Olimpia, ¿Se acuerdan cuando Cerro estaba frente a frente con la Copa Libertadores? Sí, en el 2002 fue ese. Me acuerdo. Coque, ¿cómo puede ser tan tranquilo viendo a Augusto regala partido de línea de 3? Muchachos, hace rato ya veníamos diciendo, yo ya me descargué todo. Antes de venir, yo ya me descargué todito, Ya me descargué todito, ya dije, línea de 3 no funciona. Y si Olimpia pierde este partido,
Bustos se tiene que dar cuenta que Olimpia no tiene jugadores para jugar línea de 3. No tenemos. No tenemos, muchachos. No tenemos. Olimpia no tiene jugadores para jugar con línea de 3. Pasar el Instagram de Jiménez. No, qué pesado. Coque juega con... Olimpia juega con 9 jugadores. Richard y Derlis menos 2. ¿Ya es de noche? ¿Qué hora ve? Las 6:35. Ah, mira. Ah, claro, ya ocurrió más temprano. Igual con el cambio de horario, ¿eh? Un buen jugador, Juan Gabriel Lenita, importación para el 1-0. Franco Soy. Chau, me voy. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Abriendo el paraguas? No, yo no estoy abriendo el paraguas, ¿eh? Entra Roja. No. Vamos, ciclo. ¿Entra Roja? Vamos a ganar. Che, te... ¡Marcos! ¡Marcos, ya va a empezar el partido! ¡Marcos! Jamícaro. ¿Qué? Jamícaro. ¿Qué vas a relatar? Jamícaro. ¿Vas a relatar el partido? Jamícaro. Mamá. Cerro Porteño tiene la pelota. Tipo Marco, ¿verdad? Relata un poco como Marcos. Pacher. Tiene Pacher. Tranquilo, Jamícaro. Se va a romper la racha. Ahí lo vemos a Lucas Prato, revulsivo del Olimpia, que aún no cuenta con minutos en este superclásico. Lo vemos también a Gastón Oliveira, que regresa después de su lesión, debutando en este clásico con 2 tapadas claves hasta ahora. Debutando, pero no debutó. Volviendo después de mucho. En este torneo está debutando. No. En la apertura no debuta. No. Y jugó bien al comienzo. Sí, Y ahí se lesionó. Sí. Rodney Reyes, ex Guaraní. La copa es de todos. Ahí viene Marquito, ¿eh? Saca la pelota Olimpia del medio campo, señoras y señores, con los cambios son los siguientes. Entra Rojas. Ingresa el sicario Robert Rojas en Olimpia. Sale Alex Franco. Ah, va a ser 4-4-2 Está bajando entonces. a una línea de 4. Olimpia ahora mismo. 4-4-2, Roja, Licha y Richard. Bueno, Richard va a jugar con Vemos Domínguez a en el Gabriel medio. Benítez, árbitro mundialista, da el ok. ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Dicen que sí. Y esto da inicio al segundo tiempo del superclásico. Paraguayo en breve. Bueno, señores, va a arrancar el segundo tiempo. Cambios en Olimpia. Cambio en Olimpia. Entra Robert Rojas. Salió Alex Franco. Mamita. Ahí arranca el segundo. Bien se pase. Iba con todo Olimpia. Y arranca la segunda etapa. Richard en el medio con Domínguez. Se juega. Va a ser 4-4-2. Cambió ahora Bustos la táctica. ¿Me escuchó? Perfecto. Le llamélo. Rojas es el único. Roja con Licha. Zavala que se la finta, hace el pase, cortado por Alan Max Benítez para Jonathan Torres, al medio. Que recupera Cerro Porteño y va moviendo la pelota. Ahora el Ciclón. Coque, sacate la remera que la repretaba mal. Franco, quítate ese bigote que la repretaba. Marcos, ídolo de masas. ¿Eh? ¡No! Epa. Hay falta, ¿no? ¡No! Dios mío, mete un gol y te lleva al faro, te juro, Alan Benítez. Mete un gol y te lleva al faro. ¿Qué digo? Bueno. Metes un gol, Alan Benítez, y te lleva al faro, te juro. Pelota que ya se mueve. Va moviendo Cerro Porteño. El partido está 1-0 arriba. Gustavo Velázquez. Este es Rojas, el sicario. Recién ingresado. Busca redes. Arriba la pelota de Lucas Quintana. El mejor delantero de Cerro. David Ojeda. Dice. No, pero David Ojeda no está pitando el juez, ¿eh? Es Juan Gabriel. Juan Gabriel Benítez. Está Gagá Franco. Está 1-0, María Ángel. Está 1-0, gana Cerro. Alfonso. Dejan ahora el balón para Rojas. Rojas cede la pelota para el señor Olmedo. Olmedo para Rojas. Gracias, Sí, por eso. Rafael. Pero sigue en la defensa de 3. No. Sí. Sí. Richard no va al medio. Mira vos. Mira, Sí, línea de la 3. línea de tres. Gracias, Yamila Aveiros, por seguirnos. Franco, todavía pero no te fuiste al baño. Va Alan Atupio, dice. Ahí va saliendo Rojas. Tranquilo. Arriba la pelota de Rojas para Redes. La marca es de Quintana. Redes. Se le fue a Redes. No es 4-4-2 Coque. Sí, ahora vi. Yo pensé que cambió el esquema, Busto, ¿eh? Mami. Al juego con las manos. Lo que se viene. Lo que se viene. ¿Qué es lo que es el ¿Qué es lo que planteamiento plantea? de Busto? Sí. Tap, tap, chat. Empate 1-1, dice Leo. Está 1-0 el marcador. 1-0. 1-0. Ahí está el cabezazo de Robert Ayrton Pirita Mota. Ahí juega. Ahora Olimpia levanta la pelota. El decano. Este es el jugador Matías Damián Pérez. Uy, Matías Damián. La deja por un costado. Bien.
Ahí recupera Cerro Porteño. Bien. No se fue la pelota. Ahí va tocando Olimpia. Arriba el balón y saca Lucas Quintana. Franco, ¿vos decís que Coque se fue a llorar al baño? Dice Lucas Ramos. Me fui junto a Marquitos. Sí. Estaba Marquitos detonando el baño. Como tiene que ser en cada descanso. Hay juego con las manos que corresponde a Olimpia. A ver qué puede realizar. Gracias, Oscar, por la rosa. Rojas, cállame la boca, por favor, te lo pido, dice. Ahí va Derlis González. Derli deja la pelota para Olmedo, taconazo. Iba con todo Redes que manda al centro. Bien, cortó bien, Lucas bien, Quintana. bien, bien. Corner, Cortó corner. Lucas Quintana y Bien. tiro de esquina para Olimpia. Bien hasta ahora. Gracias por seguirnos, Adrián Lugo. Sí, creo que Quintana es el mejor de Cerro hasta ahora en la defensa. Me ¿eh? da miedo Licha, me da miedo Licha. Vamos, Licha. No. Se huele. Se viene. Hay tiro de esquina para Olimpia. Atención con esto. Viene el centro al área. Y está Licha. Saca Cerro. Y busca Olmedo. Levanta Olmedo. ¿Pasado? No. ¿A Saca qué olía, Cerro. Marcos? ¿A qué olía? Atención. No dije yo que era gol de Olimpia, ¿eh? Porque se... ¡Epa! Amarilla. ¿Falta? Es ¿Amarilla? amarilla, es amarilla. Sí, amarilla. ¿Qué Amonestado. cagada hace Olmedo, boludo? ¿Qué es ese pase estúpido, Olmedo? Era gol de Cerro, Amonestado Domínguez. Si no hacía Sí, la falta- se te iba Pachi, pero ¿cómo condiciona Olmedo en hacer un pase? ¿Para qué? Estás perdiendo, boludo. Asegura tu pase. Contacto en la espalda. El partido va 1-0. No podemos mostrar el partido, muchachos. No podemos mostrar, Gustavo, te pedimos mil disculpas, entendemos tu frustración, pero hay que pagar por eso, mi bro. Te pido mil disculpas. Manifiesto que Olimpia va a meter un gol sí o sí, dice. Gracias, María Ángel. ¿Se fue a ayudarle porque no salía más? No, Lucas. Es gol acá, dice Bernie. Es gol acá, dice. Pelota parada para Cerro. Busca el segundo, el Ciclón de Barrio Obrero. Vendrá la pelota, atención. Arriba el cabezazo. Cabecea solo, era tu marca, Richard. Se enoja Pinky Dinky Doo. No es serio el estado de la cancha. Y está golpeadita. Está. Gracias por el GG, mi querido Oscar. Está ganando Cerro 1-0. Está ganando el Ciclón. Va transportando el ahora Lisandro. Lisandro López. Deja para Alfonso. Al fondo se la cede a Zavala que va corriendo por el costado izquierdo y va Leguizamón al medio. Ahí va Leguizamón y va con todo. Leguizamón va con todo por el costado izquierdo. Leguizamón hasta ahí llegó. Y bien, recupera Zavala. Y se va Olimpia. Zavala la mete al medio. A ver, pegar y Redes. Confía Redes. Zavala. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Olimpia! ¡Facundo Zavala! ¡Facundo, quién más! ¡El mejor de Olimpia! ¡Por lejos! Facundo Zavala entró y fue llevando la pelota, ingresó al área, nadie pudo taparlo, nadie pudo atajarlo. ¡Genialidad! Colisión entre Rodes y Zavala. De esta manera, Olimpia 1, Cerro 1 lo hizo Zavala, Coque. Qué linda jugada. ¿Y cómo se perfila Zavala? ¿Y qué pase de Redes, muchachos, para Zavala? Este muchacho que no entiendo cómo puede correr, ¿eh? Porque los huevos se le pesan todos. No entiendo cómo puede correr este tipo. ¡Vamos, Olimpia, carajo! El mejor jugador que tiene Olimpia, sin duda. Dice ahí Román, gracias María, que ya gana Olimpia, perdón. Empate. En el segundo tiempo lo gana. No. Es gol. Es 1-0. Porque Es Cerro, 1-1. ¿sabes que Cerro pedía que salió la pelota, eh? Es 1-1, señores, empate. Empate en el Superclásico. Está empatado el Ciclón. Que viene Choque lo de que cabeza. hizo Zavala. Seguí riendo, Franco. Te amo, Zavala, dice Mauri Bru. Bien, Zavala, boludo. Gracias, Oscar. Bien, Zavala Zavala. que pone más huevos. Corre el gol de la Conmebol, digo de Olimpia. No sé cómo Zavala puede correr tanto, el tremendo tamaño de sus huevos. Cambiada de club, Franquito. No. Tranquilo, muchachos, mucho partido. Porque está en serio y salieron los muchachos a hablar. Obviamente,
Empató Olimpia. Empató el Vamos, descanso. Cerro, vamos, Cerro. Vamos, Cerro. Es esta, muchachos. Vamos. Dale. Hay juego con las Vamos, manos Olimpia. y ya va tocando la pelota. Ahora Facundo Zavala que adelanta. Va moviendo ahora Matías Damián. Damián para Benítez. Benítez que adelanta para Torres. Va jugando Olimpia ahora. Recuperación del decano. De cabeza abajo Derlis. El cabezazo de... Cayó, Cayó igual. Hay falta. Sí, le cargó todo. El partido está 1-1. Rosa Medina. Vamos Cerro, dice Jorge. ¿Cómo está el partido? Está 1-1, muchachos. Se atragantó Franca. Salió por mi nariz la gas de horda. Con el juego que se vale. Me salió por... Ay. Vamos, Cerro. Casi me atraganto, salió por mi nariz mi gaseosa. Levanta Richard Ortiz, saca la pelota Gustavo Velázquez, le deja a Pirita Monterrey, Ahí está. Nayuto la deja y saca a Alfonso, le deja a Luca Quintana y sí, dice Junior Paredes, busca a Lisandro, la baja de pecho Matías Damián, va buscando Cerro Porteño arriba, ¿cuánto Bien, va? Zavala. 1-1 Fabricia, 1-1 Franco que hizo, Pañe del baño. Ahí te vieron todo, cuando tosiste, parece. ¿Qué dijo? Tu cara, dice Rodrigo. Casi me morí. No, pará. Ahí está Quintana. El partido va 1-1. ¡Vamos, Cerro! Se enoja Luca Quintana. El clásico está abierto. El clásico está empatado. El clásico tiene mucha pasión. Hola, Mirta. ¿Cómo vas a decir así, Mirta? Ya se Diablo, descargó señorita. todito Coque en el baño. La limpiadora soy. Bueno, no, ese fue Marcos. Marcos fue limpiadora. Liberen al oso, dice Comandá. Uy. Vino limpia, busca Derli. Matías Uy. Damián y va Derli González. Qué bien, Matías Damián, Pérez. Pérez. Ahí Bien, está la Cerro. pelota atrás. ¡Ole! Este Falta. es Gatito. Había falta. A ver. ¡Epa! No se fue todo. ¿Cómo robó Olimpia, ¿Cómo robó Olimpia, Gerard? Sí, pero se tiene que ir. O sea, la pelota tiene que salir todo. Estaba un chiquitito, estaba. Andy Down. Ahí se viene Olimpia. No se fue. Esperando y se va jugando. Ahora Cerro. Este es Jonathan Torres. Dejó para Alan Benítez. Se viene el ciclón de Barberero. Viene la remontada. Dice Steven. Desde la ISAB comunicamos que hubo un problema en los desagües en la zona Lambaré. Creemos que viene de Hey Network. Trancate todo, Rompiste el baño, Marco. Listo, Mike Epa, Caban. hay cambio, ¿eh? Ahí Sale. se viene Vito. No. Ahora sí viene la línea de 4. No, ¿por qué? No, él va a mantener el mismo sistema. Pero Vito muy lento. Vito. Ingresa Beto. Vito. Dijiste luego que le compraste al árbitro. Eso es cierto. Cerro jamás robó. Estábamos No negociando. mientan. Hay dos cambios luego. Ah, no, Zavala el que tiene la pelota ahí. No son dos cambios. Bien. Cerro no hizo Bueno, cambio bien. todavía, ¿verdad? Todavía Cerro no hizo ni un cambio. Ahí se va a reanudar el partido. Modificaciones en Olimpia. Ingresa Vito Espínola. Otro que se enfrenta a Cerro Porteño por primera vez en Olimpia. Sí. Richard Ortiz. Epa, ¡Falta! Zavala. ¡Eh! Mai está Bien, árbitro. 1-1. Está empatado el clásico. La baja Jonathan Torres. Este es... Bien, el árbitro. Saludos, capitán, ruta 1. Saludos a toda la gente que se va conectando. No puedo sacar esta etiqueta. Ahí viene Cerro Porteño. Buena pelota para Alan Max Benítez. Este es Benítez. Se prepara. Benítez la mete al medio y va Carrizo. Este es Pachi quiere jugar con Cecilio. Gracias, Viti, por compartir. Ahí lateral para Cerro. Va a jugar rápidamente Alan Benítez. Atrás la pelota de Benítez para que la juegue con el Velázquez. Velázquez para Benítez. Benítez que juega atrás para Piridamota. Recupera Olimpia y Barredes. Recupera de vuelta a Cerro. Se la roba. La mete al medio para Piridamota. A ver, busca la falta. A ver qué acontece. Cayó Cecilio. Que siga, dice Juan Gabriel. Y va con todo y mete el cuerpo. Que bien la hizo Domínguez. Y va saliendo con todo. Cerro Porteño se lanza a Carrizo. Falta, en la profe. mitad de la cancha pide falta Coque. Que siga, dice el juez. Ahí va jugando Olimpia por el costado derecho. Quilombo de partido, quilombo. No, ¿sabes qué? Pasa que no le cobró a Cerro hace rato. Y esta no le va a cobrar ni pedo tampoco a Olimpia. Sentido, Cecilio. Sentido, Cecilio se agarra de la rodilla. De la Rodi. ¿Qué pasó, papá?
Para roja. No. ¿Qué no? A ver un poco. Para red card. No. 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 Lo rosa. Lo rosa. A mí es roja. Fútbol. Directa roja. ¿Qué tal ese? Está bien. ¿Ya subiste, pero? ¿Ya subí? ¿Quitarle qué? No, ¿qué tal ese? Quitarle, yo escuché. Ley, muchas gracias por ¿Qué el cosa regalo. hay? Todos los GGs. Gracias por los GG, muchachos. Pero cuídame, Pablo, ¿eh? Ahí está. Qué humilde con la botella para el tereré, dice Lenny. Claro. ¿Cuánto va? 1-1, Chris. 1-1, es clásico del fútbol paraguayo. ¡Vamos, Cerro! Dale, a Cecilio, despertate, mi rey querido. Ahí va la pelota. En esta arriba, clase de despeja partido tenés que Licha. aparecer. Despeja Quintana. Qué buen partido de Quintana, ¿eh? Busca Cerro la salida. Guillermo Benítez. Sí, lo mejor que tiene abajo Cerro es Quintana. Se da la vuelta otra vez, dice Juan Barbosa. Este es Matías Damián Pérez. Carrizo. Sigue perseguido por... ¿Qué puta? ¿Cómo está eructando? Carrizo, buena pelota para que vaya Iturbe. Ay, lo llevó el sicario. ¿Sigue? Falta. Hay falta. No, Bien. para comerse. No. Mac, tranquilo. Cayó Iturbe. No, pero está loco ese Mac. Bueno, pelota parada para Cerro. Gracias, Pedro Silguero, por seguirnos. Hola, Olimpia. ¿Qué hace Robert Roja? Dice Dieguiño, enojado. Hola. Esta es, Marco. Quiero con emoción por favor. Bueno. Que me piense lo que va a ser el gol. Pelota parada para Cerro Porteño, ¡Ay! 59 ¡Dale! minutos. ¡Dale! En el arco está Olveira. Busca el segundo en su cancha con su gente Cerro Porteño. Tiro libre inmejorable para que Velázquez llegue de cabeza a ver qué puede acontecer. El partido está 1-1 en la barrera de Erlis. Busca Cerro Porteño pegarle y este Carrizo levanta la pelota y está. Despeja Olimpia y se va con todo, ¿eh? Se va prendiendo y se va. 4-3. Y Leguizamón va jugando para Zavala. Zavala que ya. Y Zavala. Muestra la pelota. Leguizamón cortó. Ay, cuidado con las manos. Ahí está la pelota. Otra, un lateral. Sí, busca Derlis, busca Olimpia. Zavala cambia completamente el sentido de la intención de juego. Beto, ahí va Beto, manda al centro Beto. La despeja Velázquez, no del todo, le queda Cerro. Y ya va saliendo Piri Damota. Damota busca Bien. Torres, cortó Alfonso. Le queda la pelota Olimpia, va tocando. 1-1 Bellota, 1-1 el marcador. Este es Rojas para Domínguez. Este es Javi para Beto. Este es Espínola, la empala Espínola y la deja. Por el costado derecho para Domínguez. Cayó. No. Bien. Hay falta. Siento que va a terminar 1-1, dice Pinky Dinky Doo. Anígnate. Iván Rojas. Vamos, Cerro. Mira, Rodríguez. Tremendo Rodríguez. Me caías bien, Rodríguez, ¿eh? ¿Qué te dijo Rodri? Que está en otra persona, está transmitiendo el partido. Qué crack Rodríguez, ¿eh? Ahí va saliendo Cerro Porteño. Este es Cecilio Domínguez. Cecilio dejó para Alan y se viene Cerro Torres. Qué bien Saca. cortó, carajo. Bien licha. Cecilia Domínguez. Encara Cecilio, se viene Cerro, Cecilia. ¡Epa! ¡No! ¡Falta! ¡Bien, profe! ¡Bien! Falta. Pelota parada para Cerro Porteño. Nada, dice Dieguiño. Se enoja Dieguiño. Tranquilo, dice. Bien, el profe. 0-7. Pelota parada para Cerro. Pelota parada para el Ciclón. Ahí viene el gol. Vas a ver, pibe. No, eso no es falta. No es falta. No. Gracias, Enzo Myers, por seguirnos. Hay juego con pelota parada para Cerro. Ay, Busto, tranquilo. Se terminó, dijo Busto, ¿sí? Tranquilo, Busto. Enojado, Gusto, ¿eh? Pelota parada para Cerro Porteño. Se encienden las alarmas porque se viene el Ciclón. Atención con Jonathan Torres, atención con todos. Viene la pelota de Iturbe al área. ¡Ah! ¿Qué hizo Iturbe? Respete, Iturbe, Endera, Sorendeto. Mamá querida. Dios mío, Iturbe, peor que el de Dos Santos. No, el de Dos Santos es... Parecido. El de Dos Santos es una vergüenza.
Iturbe pensaba que era rugby. Ahí saliendo. Este es justamente Cerro Porteño. Recupera Olimpia. Vale Guizamón y va. ¡Epa! Falta, profe. No es. No. Esperamos, dice. Hay otra cuenta transmitiendo su transmisión en su cuenta. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso? ¿En serio? ¿Cómo es Junior? Tirano Junior le amo con el peso de la ley, vamos a irnos. Rápido, antes que se vaya. Muestran Rápido, el partido, rápido. no se puede. Ahí, este es Facundo Zavala. Zavala, autor del gol de Olimpia. Mal pase de Zavala. Lo hace para demostrar que es humano. Este es Richard Ortiz. Cabezazo. Y busca ahora el ciclón de Barrio. Buena acción de Torres. La baja ahora Cecilio. Entre Ojo, cuatro, Cecilio. Cecilio. Este es Ole. Carrizo. Ole. Federico Gastón Carrizo. La dejan para Velázquez. Velázquez que va jugando para Matías Damián Pérez. Pérez para Velázquez. Velázquez para que vaya Pérez Mota. Se viene Benítez para Cecilio que la mete al medio, en el interior y va Pachi Carrizo. Carrizo que recibe a uno y va tocando. Que viene, está jugando Cerro Porteño. Atención con esto. Se va acercando el ciclón de Mario Obrero. Busca el segundo. Quiere ponerse de vuelta arriba en el marcador. Olimpia lo empató. Olimpia lo hizo con Facundo Zavala en el segundo tiempo. Liberen la 2, os pide toda la gente de Olimpia. No podemos mostrar el partido Vicente Sotelo. A la Benítez, arriba la pelota para Cecilio. Media vuelta de Cecilio que busca Torres. Gastón. Bien. Tranquilo, Oleira, tranquilo. Gastón. Bien, Gastón. Catán. Hay salida para Gastón. Olvira. Asegura, hace el cambio. Sí, no. Cerro no cambió nada todavía. Hasta ahora Martínez no movió nada. Dale, Cerro. Absolutamente nada. Sí o sí, su cambio va a ser. Chico Piedad. No sé. Creo que sí. Sí. Sí o sí va a entrar Chico, está. ¿Te imaginas, Chico? Cantado esta vez que entra Chico. Leguizamón, va cargando Leguizamón, acelera Leguizamón, atención, se le fue la pelota. Bien. Hay lateral para Cerro. Pachi Carrizo transporta, Pachi que levanta. Toque de clase que no llega. Dale, pegan, cambio. Richard Zavala. Ortiz, se viene Olimpia. Uy, se le fue a Derlis. Va cargando y va con todo Cerro Porteño, no con Quintana. Quintana que dejó. Uy, no ¿Qué hace Pirida Mota? 1-1, Ley. 1-1. Toca Derlis. Bien, ahí Dani Rivas entiende por qué no podemos mostrar el partido. Bien. Que no entre nomás Alan Soñora y todo tranquilo, dice Lucas. Pero Alan Ramos. Soñora no está convocado, parece, ¿verdad? Pariña. Leguizamón. Cortó Matías Damián Pérez. Sigue con la posesión Olimpia. El decano que está controlando hasta el momento el ataque. Levanta Leguizamón para Facundo. Corre Facundo. Se enfrenta a Velázquez. Franco, ahí está con tu mejor lateral del fútbol paraguayo. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Ahí está, dice. Este es el mejor lateral del fútbol paraguayo. ¿Quién? Alan Benítez. Ah. Lateral para Olimpia. Juego con las manos para el decano. No, pues Olimpia. Marca, dice Gotista. Olimpia no llegó mucho a largo, muchacho. No. Tuvo una llegada y metió. Richard. Que Atrás fue la de Lisandro. Zavala. Fariña entra y jugamos 5. Y ganamos, perdón, un 5-1. Me falta lente. Espínola, qué buena Uy, qué pelota linda metió pelota, para Domínguez. Domínguez que va, cruzó, cortó, les quedó todavía a redes. Saca Carrizo y va la pelota. A ver, Beto. Manda el centro, Beto. No, se lo permitieron. ¡Beto! Excelente. Beto. Usted sabe, señor. Usted sabe, mi querido. Bien, Cerro, bien. Usted Cerro. sabe, señor. Vámonos, los muchachos. Un cambio, Martínez. Meten a un cambio, hermano. Minuto 70, ya casi. Martínez, tenés a Guayo, tenés el pibe, tenés. No, Abreu, entra Abreu. ¡Upa! Va a entrar Abreu. Me gusta este cambio, ¿eh? Me gusta el Pastor pastorcito. Cerro hace un cambio. Pastorcito. ¿Quién sale así? Fariña. Lo va a sacar- Algo, meté. Va, Cecilio. A ver a quién nos saca. ¿Cuál va a ser la modificación? ¿Cuál va a ser la modificación que prepara Bustos? Porque se viene Abreu. ¿A quién lo saca? Esa es la pregunta. A Derlis. No creo. No creo. Tricolerón, dice los perros. Va épico, Beto. Ya no jugás más en Cerro Capé, dice Dieguiño. Va a entrar, sale Redes. Redes. ¿Será Redes? Gastón. Olveira. Levanta Gastón la pelota.
El salto de Quintana le favorece el pase. Matías Damián Pérez que saca. Busca Cerro Porteño en zona aérea. Este es Jonathan Torres. Quiere controlar. No se lo permite Olimpia. Busca de vuelta Gastón. Este es Federico Gastón. Va tocando de vuelta Carrizo. Carrizo por el costado izquierdo. Benítez que entiende que es su momento. Benítez que pierde contra Beto. Pero igual sigue Olimpia ahora. No da más, ¿Sentido, Benítez? No, se toca. Sí, se está sentido. Sí. Pero igual tiene también la línea. ¿cómo se Para llama? Richard también. también. Justo los dos en el mismo sector, ¿eh? Benítez dice: se viene Abreu. Se viene Abreu. A ver si no. A ver qué hace con los cambios, ¿eh? Gracias, Ramao. Gracias, Ramao. Vamos, Abreu. Chao, Richard, dice King. Tenemos que ganar, dice la Benítez. Dice Juan Cuenca. Sales. A ver. Redes. Sí. Lo dijeron. Sí. Sale Redes. Entra Abreu. Vamos a hacer. Bien, Redes, Hace tu cambio, Cerro Porteño. Buena asistencia, Redes, Gracias, Bien. Ramao. Gracias, Godoy. Pedro. Hagámonos un cambiecito, Cerro. Algo, Martínez, hermano, despertate. En Olimpia. Ahí se viene un cambio para Cerro. Bien. ¿Quién es? El 4 Rivas. Arriba se viene. ¿Quién En sale el así? ciclón. Ahí va a salir Guillermo. Benítez. Guillermo Benítez va a salir. Dani Rivas. Se prepara para ingresar por el costado izquierdo. Sí, sale Benítez. Martínez está en modo boque. Iñifardo de Franco, dice los perros. Vamos a Cerro, dice Marquinhos. Necesito que Dani da Rosa ya sea presidente, dice Gato Astronauta. Estamos trabajando. ¡Epa! Vicepresidente Franco da Rosa. No, yo no estoy. Ni para seccional. Gastón. Olveira. Gastone. La pelota de Rojas. Rojas, va Robert Rojas, adelanta para Leguizamón, corta Cerro. Está 1-1 Cambia Leguizamón, Leguizamón. 1-1 y recupera bien. Y va Richard dejó para Leguizamón, Leguizamón. Gatito. Cerro les manda a decir gracias, dice Guadalupe. Gianluca Figari, hola. Vamos Cerro, dice Mar. Gracias Mar al Alvariño. 12 por compartir. Core, dice King. Core, boludo. Pégale, dice Puta madre. Iván. Toca atrás. Velázquez. Gatito. Fernández. Uy, Gatito. Segunda acción que pasa endeble, que casi termina en una posesión de Olimpia. Cerro aguante, dice Thiago Godoy. ¡Bien, Alam! Y recupera bien a la Benítez el toque de taco que nos sale Iván Lisandro. A ver Bien, qué puede hacer Lisandro, Olimpia. boludo. Deja la pelota ahora para Facundo Zavala. Facundo. Zavala que mira. Zavala que tira arriba de Erlis. Decidió. ¡Cambio, Martínez! ¡Cambios! Ya hizo el primero. Pero cambio arriba. ¿Pero qué tenés para meter? No sé, Fariña, Guayo. Algo me Ay, vos sabés que no la acomodó para sus zurdas. Ya no es más jugador Cecilia ahora mismo. Ya está. Resta ahora. Y nada, dice Alan Garcete. Aguante Cerro. Saludos desde Barrio Obrero, dice Thiago Godoy. El lateral para Cerro. Lateral para el Ciclón. Levanta la pelota a Alan Benítez. El salto desde Alfonso. Y ya recupera el Ciclón. Uy, la perdió en esa zona. Uy, ¿qué hizo? Y se va Derlis. Ahí va González. Derlis la deja para Domínguez. Domínguez. ¡Ay! Corto Velázquez era el gol de Domínguez. ¡Qué tremendo! Vos sabés que Domínguez se tenía que tirar ahí. Sí. Boludo. Vos sabés, mirá, atendé. En esta. Ay, si se tiraba, vos sabés que era penal, ¿eh? No, sí, él le igual, él le pisa después. ¿Qué cobró? ¿Cobró falta? Claro. De las core. Se enoja Coqueva. Va saliendo Velázquez. Velázquez que levanta. Y Liche que rechaza, pero va dejando el esférico a Rojas. Este es Beto. Uy, Rojas. Rojas que despeja. Bien. Imagínate vivir en Barrio Obrero y ser de Olimpia, dice Guadalupe. Estoy demasiado preocupado, no hacemos cambios. Hay lateral para el decano Rojas. Fariña no está por ahí.
Pregunta por Fariña, ya quiere los cambios. Franco desesperado. Levanta Ortiz. Despeja Matías Damián. La pelea es de Ortiz y Cecilio. Va buscando limpia con Beto. Levanta Beto Espínola. La rechaza Luca Quintana. Saludos de la estancia. Toro Picá, dice Gabriel. Saludos. Saludos. Bien. Matías Damián, dejan la pelota. Ahora para Iturbe, va cargando Iturbe. Juega, ahora para el contexto para arriba. Arriba, que está arriba. Uy, arriba se entendió que... No puedo más, le dice. No, Aguante Iturbe ya no va Olimpia, más, ¿eh? San Loren, dices. Ahí está. Ese pequeño. Se viene Fariña. Pues si Turbe tampoco da, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Fariña por Salió Cecilio. Cecilio. Fariña por Cecilio. Vamos, Fariña, carajo. Vamos, 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 vamos. Ingresa Fariña. A ver qué puede hacer el chico que va a marcar la Zavala. Zavala que levanta el balón. El esférico para Abreu. Saca a Benítez. Se lo encuentra. Piris da Mota para Benítez. Ahí está Piris da Mota. Ahí este es el señor Fariña. Fariña. Piris, Dios mío, dice Sao. El primero que ajuste la puntería un poco lo gana, dice Mac. Saludos desde la A, dice Oscar Galloso. Lateral para Cerro Porteño. Este es Alan Benítez. Alan juega al interior para Matías Damián, que no puede controlar y recupera Olimpia. A ver, cayó. El hombre de profe, Olimpia tarjeta. pide amarilla. Tarjeta. Coque. Sí, llegó tarde. Él no tiene amarilla, ¿verdad? Creo que sí. ¡No! ¡Esto es amarilla, boludo! No es. Uy, ¿No sabes que no es? Se llega tarde. Muy poco. Liberen al oso, pide el chat, tarjeta es ella. Dice Iván de Cano y se viene Olimpia. Abreu, la pisa Bien, y la Abreu. toca. Facundo Pastorcito. Zavala. Facundo que mira al área y va Derlis y va Derlis. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Era el gol de Olimpia. pase de Zavala, ¡Qué la puta tremenda! madre! La comba que metió Zavala a esa pelota que habilitó a Derlis para convertir. No, lo que falló Derlis. Era el gol, era el gol, era el gol de Olimpia y lo falló Derlis. Coque. Mamita, mamita. Bien, Zavala. Segundo pase que Zavala. Es que, muchachos, este partido, la figura es este muchacho que tiene la pelota hoy. Zavala, Zavala. ¡Qué huevo, hermano! Bien, Zavala. Último momento, Derlis estaba habilitado. Sí, estaba habilitado. Era para colocarla. Hay juego con los pies de Olimpia, pelota parada. Este es Richard Ortiz, pide el Lisandro. Richard mira el área. A un costado espera Zavala, levanta Richard, pelota para Derlis. Ahí le queda bien a Derlis González. Había falta. Pero la puta madre. Estaba Ofarao. Estaba adelantado. Gracias a Dios, Derlis fue inútil. Dice Pinky Dinky Doo. Faraón Yuma, dice Godmilga. Saliendo Cerro, Gastito, Matías Damián. Atrás la pelota. Va moviendo el equipo Acá, pues. de Cerro Porteño. Saludos a la marca de auto que va mostrando Carrizo. Dijo la pelota ahora para Iturbe. Va Itu. Se encuentra con Alan Benítez. La carga ahora es del Ciclón. Uy, lo que hizo Piris da Mota. Y se enoja con Alan. Se enojó con Piricom. Se enojó. ¿Cuánto va? 1-1, mi querido negro. Vea, qué loco. Mi querido Blaca. Le pido mil disculpas. Se llama negro el usuario. Perdón. Saludos. Ahí está el saque. Y es de Cerro Porteño. Gracias, Pablito Alonso. De esta vez que malos somos, dice Gata Astronauta. Dale, Cerro querido. Mi Saludos, corazón Manuel. hermoso. Gracias, Manuel. Dale, Ahora pues, sí. Cerro. Velázquez. Avanza Vela. ¡Epa! Falta. Amarilla, roja. Falta de Derlis. El minuto 76 con 30. Juega Cerro. Fariña quiere mandar el centro. Deja para la Benítez. Benítez que carga. Qué bien. Recorta Benítez. Se mete al medio. Va jugando. Al interior más atrás. Saludos Franco para todos los olimpistas. Dice. Casi pierden y se zona Quintana. Busca a Matías Damián Pérez. Se asocia con Piris da Mota. Da Mota que va. Se la da para Fariña. Fariña que mira al área. Fariña que manda al centro. Ahí está Torres. No puede. Roja pide mano. Pide mano. Sí, Turbe. sí. Dice que es mano. Mano de Cerro. Sí. Hay salida para Olimpia. Vamos Cerro, dice Oscar.
Aguante Cerro, ¿cuál es la alineación? 4-4-2. Dice, y va recuperando el ciclón de Morro Breve. Ah, Va no. Carrizo. ¿Quién meto? Y va Carrizo, y va Carrizo, es Carrizo. ¡Epa! Cayó Iturbe y la despeja Richard. Saludos, Oscar. Mamita, Beto, no alcanzaba, pero ni si tenía un Propulsor. cohete en el culo, boludo. Ay. ¿Eh? Alan Benítez que va, dejó la pelota para Carrizo. ¡Epa! Y sí, el estado de la cancha. Carrizo levanta el centro, ahí está, no puede Cerro, despeja Olimpia, la vaca de pecho y ya quiere Abreu la salida, no se lo permite el hombre de Cerro Rivas. De Cerro, bien rival. La mayor rivalidad Coque versus Franco, dice Lucas Ramos. Me mandan saludos porfa, dice Josué. Beto infiltrado. Beto infiltrado, no. Mirá, boludo, no, el Beto, boludo. No, Beto No alcanza, pero ni siquiera un cohete en el culo, boludo, increíble. Grosero sos. Ahí va Cerro, atención, Venga. Carrizo, pegale, Carrizo, pegale y va, ¡epa! ¿Eh? Y falta para Olimpia. Bien, Juan Gabriel. Bien, Juan Gabriel. Bien, a molestarle. Sí, a molestarle porque putea demasiado Carrizo, boludo. El partido da 1-1. Bien, Juan Gabriel. ¿Qué puta? Terna arbitral mundialista, carajo. Sí, mirá su burro. Y mirá lo que reclamaba. 1-1. Bien, Juan Gabriel. Tu árbitro, Franquito, dice, se viene ¡El oso! Se viene el oso. ¡Se viene el oso! Prato y Hugo Adriana. Se viene el oso Prato. Sale Leguizamón, Bien, bien Leí, carajo. Buen partido Leguizamón, Leguizamón y Derry, ¿no? Sí, y sale Derlis por el oso Prato. La hormiga Codeo dice, Alana. El oso entra con una amarilla, ojo, cierto. El oso está amonestado, El oso tiene amarilla. Epa. El oso meloso, dice Juan. Ingresó el 9, Hugo Adrián. Se viene la salida de Gastón Alveira. Pide el oso. Prata. 79 minutos. Arriba la pelota de Gastón, el salto de Gustavo, la baja de pecho Richard que adelanta por el costado izquierdo para Facundo Zavala para Richard, va moviendo limpia, levanta bien Richard. Qué bien Abreu. Y espera el oso, ahí va Abreu al área, cruzó, Bien. cortó Gustavo. Bien Abreu, bien Abreu, bien Abreu, bien Mitaí. Cortó a Gustavo. Los dos que juegan con línea de 3 hasta el momento, ¿no? No. ¿No? ¿Qué? Los Sí, dos. sí. Ajá. Línea de 3 por los dos lados. Hay juego, tiro de esquina que corresponde a Olimpia. Facundo Zavala va a mandar el centro. Atención, viene la pelota al área. Saca Cerro. Vamos, Cerro. Y va Fariña, dejó la pelota para Benítez y se va y pide Iturbe, pero está adelantado Iturbe. ¡Epa! ¡Qué Le bien, bajó. Rojas! ¡Qué bien lo que hizo Rojas! ¡Qué bien lo que hizo Rojas! Y se viene Olimpia para Hugo Adrián, la saca por el costado. Erita. Mamita, Rivas, nunca pensé decir esto, Benítez. Qué bien Rojas, boludo. Cortó, iba Pirita Mota. Lo que cortó Rojas, boludo. Ayrton Pirita Mota. Doblete, Cerro. Que P, dice ese. Se enoja. Pirita Mota que levanta. Cayó la vaca de pecho. Hay falta. No. Hay falta. Qué puta el sicario, lo que cortó, boludo. Sí, falta bien. ¿Será que la Iturbe ya llega? Cerro. Mirá lo que cortó Zavala, boludo. Perdón, Rojas. Lo que cortó Roja, bien. Salida para el conjunto de Cerro y va jugando arriba. La pelota va saliendo el decano. Hace falta, señora, dice la pibe. La Mira, bajada corre, más de como regalamos la pecho, y se va pelota, será. Guadrián, y se va Guadrián. ¡Epa! ¡Falta! No cobra el juez. Este es bueno. Matías Damián. Arriba Matías Damián para Iturbe. A ver, Iturbe, pegale. ¡Iturbe! ¡Tapó! ¡Olveira, carajo! ¡Bien, Olveira! ¡Sí, señores! Bien, Cerro, bien, Cerro. ¡Hijo de Bien, puta! Cerro, bien, Cerro, se salvaron. Tremendo zapatazo que metió Iturbe. Era el gol del Ciclón. Tapó Olveira y sentido está. Está sentido Olveira, Bien, Olveira,
Está sentido Olveira. Hijo de puta lo que salvó Olveira. Habilitadísimo encima. Sí, habilitado. Hijo de puta lo que salvó, boludo. Qué tremendo el zapatazo de Iturbe. O se fue afuera. A ver. Tapó Olveira, boludo. Tapadón, la verdad. Tapadón de Olveira. Hijo de puta lo que tapó Olveira, Estoy men. nervioso, gente, perdón. Era Lo que Iturbe. tapó Olveira, El gol de boludo. Iturbe, tiro de esquina. Sentido. No, Uy, Olveira. Olveira, sentido. Va a ser atendido. O sea, está siendo atendido. Para el hombre de Cerro Porteño que me estaba preguntando la alineación del Ciclón es 4-1-3-3. No. 4. No, 3-1. Ay, no. 3, Gatito, 1, gatito, ni 2. por si las moscas se tiraba, ¿eh? Sí. 3-1, 3-3. Ah, mira el gesto. Bien el gesto técnico de Derli dejando pasar, ¿eh? Corner. Centra al área, saca Olimpia. Atención con esto. Viene el balón arriba. ¡Ay! Saca Olimpia. Uy. Y ya se queda. Y viene el remate de Hugo. Yo solo soy el yacaré, dice Rolando Ayala. Se lastimaron entre ellos, boludo. ¿Dónde era? Corella. Lateral para Cerro Porteño. Ay, oye, Popirueta, gatito, dice. Hugo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dice Junior. A vos, Héctor. Crack total. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban dando? Hay lateral. 1-1 para Manuel. 1-1. Vamos, Olimpia. Uno más y nos perdemos más. Un cambio más, Martínez. Uno más y nos pedimos más, dice Guadalupe. Un cambio más, Martínez. 84, Gastón. ¿será? Olveira levanta, Gastón Olveira, la baja de pecho, recupera Olimpia. No, Richard, no. Martínez hizo solo un cambio y es por lesión, dice. Eso es cierto, Edison. Es cierto, Edison. Solamente por lesión. No tiene. A ver, ¿puedes buscar la alineación de Cerro Porteño? A ver si hay cambios. O sea, mejor dicho, si tiene para cambiar Martínez. Yo sé que hay. Pero, ¿quiénes son los que están en la banca? Alexis Martín Arias, Daniel Rivas que ya ingresó, Alan Núñez, Gabriel Aguayo podría ser opción, Bruno Valdés, Derlis Rodríguez, Alexis Fariña que ya ingresó, Nelson Eliseche, Rodrigo Gómez, Diego León, Carlos Favero y Iván Marecos. No está entonces Chico da Costa, ¿eh? No hay mucho tampoco para cambiar. Bueno, no está Algún Chico da chico que Costa. debute. Un superclásico, Iván Marecos. Vamos, que dice jugó el Mara. partido pasado. Gracias, Nati, por seguirnos. ¡Qué loco! Dice. Coincido contigo, Junior. Partidazo, Alfonso, ¿eh? Se ganó la titularidad para mí. Atención que va Alan Benítez. Que ese resto está ahí y que se juegue, dice. Del Rodríguez tiene que entrar para desbordar, dice. Yo en vez de Derlis prefiero más a Aguayo. Derlis Rodríguez hace mucho que no tiene buenos partidos. 85, bueno, hace mucho que no juega. Hace mucho que no lo hacen jugar. ¿Cuánto sigues agregando, Marquitos? Yo creo que agregan 5. Yo también. Pelota al área que va a buscar Cerro Porteño. Pelota parada. Atención. Levanta. Pinita bota. Salta Olimpia y saca. Dale, dice. Iba cantando también el hincha olimpista en el estadio. La nueva olla en la Pettengill. Se va a acabar el partido en instantes. Gracias. Ramao por la rosa, busca Cerro, catapulta el balón arriba, busca Matías Dampiri, cabezazo. Olveira, hola Bruno. Bien, Olveira. Ahí saliendo Gastón Olveira, todos estamos como Franco, dice Marquinhos. Taconazo de Matías Dampiri, la vaca Torres, saca Olimpia. 86 minutos. A ver. Nuestra. Empate, dice Gaona, sí, 1-1. Cuando Olimpia juega visitando un clásico. Bien, Mati. Gracias, Eli, por seguirnos. El partido está 1-1. Hay que ver cómo termina esto y cuánto agrega el árbitro. Juan Gabriel. Buscaban. Tranquilo más Franco, dice Díaz. Gracias, Ricardo por seguirnos. Gracias, Aguada. También. Gracias, User. Gracias.
Amari saliendo, Cerro Porteño, 87 minutos. 87 minutos. Insertar meme o pa' empate, dice. Ojalá que no. Ojalá que no. Olimpia. Este es Rivas. Va Rivas con la pelota de 1, de 2 pasó. A ver, Rivas dejó las pelotas para Iturbe. Lisandro. Bien, Lisandro. Lisandro. Bien. Bien. Bien, Lisandro. Lisandro López. Puta con la madre. pelota. Licha, Alfonso, mi dupla. Bien. A los Ciclón, dice Luce García. Bien Licha, dice Iván Decano. Festeja el despeje de Licha. Hay lateral, hay juego con las manos. Y se prepara Rodrigo. No, es Marecos. Vamos, Marecos. Qué gol hace rato. Contra Reco, justamente. Vamos, Iván Marecos. Iván Marecos a la cancha. El chico. Iván Marecos. Vamos, Olimpia, salió? dice. Salió Iturbe. Iturbe. Sí, señor. Gastón. Levanta la pelota, puesta todo. Martínez pone a Marecos. Ahí va jugando. Cayó mal Ortiz. Buscan a el señor Fariña. Este es Fariña. Media vuelta de Matías Damián Pérez. Cayó Rivas. No. Ingreso Marecos. Se lanza, dice el oso. ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa? Dice Juan Gabriel. Juan Gabriel Benítez. Que está pitando este partido y recupera bien Olimpia. Y va Hugo Adrián. Este es Hugo Adrián. Va Hugo Adrián. Mira el arco. Espera el oso. Espera el oso. Espera el... Uy, qué mal pase le dio. Pero está. Facundo. Ay, Hugo, demasiado lento sos. Lo que hizo Hugo, Sos muy lento, men. Qué grande. El decano te la oye, Mira el decano. Qué grande. A ver. Mirá lo que primero mal el pase. Era más fuerte. Hay salida de Cerro Porteño. Busca Marecos. La baja para Piridamota. Pelea en esa Matías Damián. El salto es de Carrizo. Despesca Olimpia ahora. El partido está 1-1. Velázquez va a la carga. Velázquez la adelanta. Corre la carajo si recién Atención entraste. para Torres. Fue por la cara de Alfonso y saca la pelota Olimpia. Recién entraste, carajo. Mete, pues, huevo. Ahí va, que bien la hizo Quintana, el mejor de Cerro Porteño, Puta, correna, carajo. Se enoja Coque. 89. 90 ya. 90. A ver cuánto agrega el juez. Va jugando Fariña, descarga arriba para Marecos, que pelea con Rojas. Va a Cerro Porteño. A ver. Saca la pelota. A ver, Piris Damota. Damota la deja por el costado derecho. Este es Carrizo. No va a ser la última, si tiene que agregar. Carrizo. Carrizo, media vuelta de Fariña. Fariña para Carrizo, la dejó pasar y saca Olimpia. Le queda de vuelta a Cerro Porteño. A ver, se va terminando el partido. Se va a terminar. Mostrá, por favor, el cartel. Pero está candente el partido, lo entiendo. Fariña, 4 minutos, dice. Alan, venite que está. Alan no tiene a nadie, manda el centro al área para Torres. El salto es de Matías, la despeja Roja. También en esa Beto. Le queda la pelota a Rivas. Este es Rivas. Juega para Fariña. Fariña para Rivas. Se viene Cerro. Ahí va Rivas. Fariña. Busca al área. Fariña está. Venite. Marecos. Saca la pelota rápidamente Olimpia. Busca Cerro. Este es Velázquez. Para Quintana. Quintana para Fariña. 4 minutos agregados. Atrás la pelota. Va moviendo el señor Gastito Fernández. Va pescando Hugo Adrián. Actualizamos el chat de TikTok y cuando puedas nomás dan. No hay apuro. Fariña. Atrás la pelota para Quintana. 700 personas. 700 personas que vayan sumándose porque se va terminando el partido. Tapa la pantalla. Uy. Casi se equivoca Quintana. Puta, no corre. Velázquez recupera Olimpia. Facundo Zavala la deja para Prato. Prato que deja para Era Hugo Adrián. Core. Y se va. Hugo Adrián que va y espera Zavala y manda. A ver, Hugo Adrián le pega. ¡Ahí está!
pasó el decano. Ahí cuando faltaban 2 minutos. A los 92. Fue Olimpia el que se adelanta en el marcador. Sí, señores, se hace grande en la olla. Gatito no lo pudo rechazar. Y estaba Abreu. Olimpia Gatito 2. será. Remonta el partido. Repite el marcador pasado de la misma manera. Olimpia 2, Cerro 1. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Yo les dije, chat. Les dije. ¡Vamos a dar vuelta! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Bien, Vitaí! ¡Bien! ¡Vamos! Abreu, gana Olimpia 2-1. Gana Olimpia, pasado, Nefe, no te preocupes. Gana Olimpia 2-1, señoras y señores. Ahí está. Abreu marca el gol. Y hasta el momento es todo válido. Todo válido si toca Gatito. A ver. ¿Toca Gatito? Escucha Si toca por el auricular. Si toca Gatito, es gol. En realidad no. Claro. Depende de la posición de jugador. Si Gatito despeja. Al dar rebote. Festeja la Petenquil, festeja. ¿Qué te embobó, Gatito, en serio? Es gol, sí, claro, toca Gatito, es gol. A ver, se está revisando algo. Bueno, de 100 a 100. Está ganando. Casi 1000 personas, amigo. Dale, lleguemos a los 1000. 1000 personas en el clásico. A ver. ¿Se puede anular esto? Sí, se puede. Pero Gatito ¿Pero por qué toca. si toca el arquero? No. No se Al puede anular. rebote es offside, amigo. Gol Olimpia. ¡Gol! ¡Gol! Sí, señores, gol. 2 minutos más y se va Cerro. Y se viene el ciclón, quiere empatarlo. Ahí va la pelota arriba para Jonathan Torres. No la puede controlar arriba Olimpia con toda la carga con el costado derecho para el señor Abreu. El que marcó Abreu. Va con todo Abreu. ¡Epa! Sigue Abreu. Este es el balón de Cerro. A ver si Cerro puede levantarse ahora. Ahí va Quintana. Arriba la pelota. Vamos hasta los 96. Ahí va la pelota arriba. Saca Olimpia. Este es Facundo Zavala. Quiere el tercero el decano. 1400 personas. Vayan conectándose porque el partido todavía no acabó. El partido sigue. Está ganando Olimpia 2-1. Este es Facundo Zavala. Perseguido por Alan. Quiere Cerro. Recupera el ciclón. No hay falta. Que siga. Y se va Cerro. Va tocando la pelota. Carrizo no puede controlar. Se lanza Richard Ortiz. Y el balón le llega a Gatito. Ahí está. Miau, dicen los perros. Saca Gatito Fernández. Ahí va la pelota arriba y busca Cerro Porteño. A Mareco, saca la Olimpia. Le queda Piris Damota, pide en mano. Piris Damota con la pelota. Damota la esparce por el costado derecho. Este es Carrizo. Carrizo va a mandar el centro al área. ¡Ahí está! ¡Arriba! Y afuera. Se va a terminar la partida. Se va a terminar Olimpia está remontando. Ahora, dice el chat. El centro arriba. La despejó, sí. Hay córner. Hay córner para Cerro. Puede ser la última. A ver qué puede acontecer. A ver si hay un gol. A ver si lo Gatito, a veces hace falta. Arriba. Vendrá el centro de Fariña. Lo miran atentamente. Ahora, profe. Centro al área. Ahí está el salto. Sale Gastón. ¡Bien! Gastón. Se va a terminar el partido. Lo va a ganar Olimpia. Lo va a ganar, señoras y señores. ¡Ganó! ¡Vamos, carajo! Olimpia. ¡Vamos, carajo! Llora Bustos. Consigue nada más y nada menos que la épica. Ganó a los 92 con un rebote malo que dio Gatito. Ahí estaba Abreu. 2-1 gana Olimpia. Y en el primer tiempo que todos pensaban que el Cerro lo llevaba, Olimpia gana. 2 para Olimpia, 1 para Cerro, Coca. Muchachos. ¿Qué yo les dije? Tranquilo, vamos a dar vuelta. Nadie abrió el paraguas. Nadie. Clásico es ganarte. Ay, qué programita se viene el lunes. Ay, que Inchospina se viene, sí que. ¿Qué te embobó, Cerro Porteño? Una vez más
Una vez más, gatito. Gatito querido. Tanto te banqué, pero esta te suelto la mano, hermano. Qué vergüenza, Cerro Porteño. Partido tranquilo, donde al final te termina dando la vuelta en tu cancha. ¿Es para rajarle a Diego Martínez? Es para rajarle a Diego Martínez. Pero nuestro problema no se llama Diego Martínez, se llama Juan José Zapac. Muchas gracias. Bueno, señores. Pablo. Bien. Ay, qué tembo. Bueno, termina el partido. Agradecer nada más y a toda la gente que está con nosotros. Ganó Olimpia 2-1. En breve, bro. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Pero qué pasó? Bien. Bueno, El Twitter, mira. vamos. Ahí Vamos. está. Mira, ¿puedo hacer un clipcito? Sí. Dale. Métele. Juan José. Ahí te va a poner. Poneme. Dale. Avisa nomás. Antes de la llegada de Juan José Zapac, creo que la diferencia de Cerro era como 15, 20 clásicos, una locura. Después de la época 2004, 2005, donde se le dio con todo a Olimpia. Y esto es lo que genera Zapac. Querido Zapac, Juan José, gracias por todo, hermano. Pero Olimpia nos acaba de pasar en el historial de clásicos del torneo local. En tu gestión. Tanta gestión, esta es tu gestión. Bueno, señores, acaba de terminar el partido. El destacado del encuentro es Robert Ayrton Piridamota. No, mira. Podía ser offside si... No está offside. No, mira, ahí está el pisito de otro jugador. No está offside. No está offside, boludo. Mira. Tremendo. Increíble, bro. Qué distinguido. Qué distinguido, qué Bueno, distinguido. qué gusto, muchachos. Sí, señor, qué gusto. Qué gusto. Realmente compartir un clásico más. Olimpia ganó 2-1 y sigue sin ganar Cerro Porteño, un clásico en la era de pasiones. De esta manera nos despedimos. Agradeciendo a todos. Se viene Minchaspina. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.